vamos a partir entonces. Vamos a darle la bienvenida a todos quienes nos acompañan el día de hoy. Recordarles que estamos en nuestro segundo conversatorio sobre vampiros, conversaciones vampíricas, y vamos a hablar concretamente de Bram Stoker. Bram Stoker, el escritor de la novela Drácula, que se desarrolla en un periodo tremendamente importante, que es el periodo victoriano, y también vamos a conocer más detalles de cómo él va construyendo finalmente el imaginario que da origen a la novela Drácula. Esta es nuestra segunda conversación. Para esto nos acompaña el académico, especialista en cómics, guionista, bueno, escritor también, en realidad ha hecho varias cosas, tiene ahí libros muy interesantes, pero hoy día vamos a hablar concretamente de Bram Stoker, de una especie de colega tuyo, don Carlos Reyes, ¿no? Diríamos. No tanto, yo creo que es un tipo mucho más profesional que yo. Pero bueno, Pero gracias Carlos, a por ti, favor. Jaime, y gracias a Santiago Horrore Film Festival por la invitación de hoy día para hablar en esta segunda sesión. La primera estuvieron ustedes con Carolina Heiremans, y yo vi esa charla, por tanto trataré de no repetir nada que ella haya dicho, sino que para irnos en otros derroteros, para ir ampliando un poco esta mirada vampírica y sobre todo centrarnos más en la figura de Bram Stoker, más que en la novela, aunque también hablaremos un poco de ella. Perfecto. Cuando usted quiera, parta, y ahí vamos conversando. Yo tengo algunos apuntes acá, libros en mi mesa, así que voy a estar mirando en algunos momentos para varios lados y voy a ir mostrando un PowerPoint para que vayamos. A mí me gusta mucho que haya mucha imagen para que el público también que esté viendo esto pueda también tener un viaje visual y no solamente verbal con nosotros dos conversando acá. Y le pido a la gente también que por favor vayan haciendo comentarios y preguntas para que tú, Jaime, me las vayas haciendo acuso de recibo y comentándomelas. Y esa conversación también les pido a ustedes que lo hagan porque puede enriquecer la conversación, puede obligarnos a nosotros a hablar de algún tema que no habríamos tocado, si no es porque ustedes lo ponen en el tapete. A mí me parece muy interesante esto para que esta cosa virtual también tenga una cuota de realidad, ¿no? de presencialidad. Porque cuando uno está en una charla, a veces la gente comenta, qué sé yo, ¿no? Aquí estamos en un ambiente un poco más aséptico, entonces uno habla y no sabe las reacciones de la gente, los comentarios, así que les invito a todos y a todas a hacer esos comentarios cuando crean pertinente, por favor. Eso. Bueno, mi nombre es Carlos Reyes, como decía Jaime, yo soy guionista, escritor. Sí, tengo un par de libritos de cuentos, algunas las novelas gráficas como guionista. Yo creo que cuando uno es guionista, uno también es escritor, ¿no? Porque uno escribe, solo que uno escribe para hacer, para que lo que uno escribe se vea en palabras. Es un poco el trabajo que hace la gente del teatro también, los dramaturgos o dramaturgas, o la gente del cine, ¿no? También la gente que escribe para cine es un escritor o escritora, creo yo. Así que en ese sentido sí podría ser un escritorio. Gracias, Jaime. Bien, Bram Stoker. Bram Stoker nace el 8 de noviembre de 1847 en Clontarf, Dublín, Irlanda. ¿Qué le hiciste? Le puse aquí donde Ahí tenemos audio de que se está colando. Sí, les voy a pedir que por favor el audio lo desactiven para que podamos llevar a cabo la conversación lo más fluida posible. Gracias. Además, el anfitrión de la sesión puede poner en mute. Sí, puede mutear a las personas, por si acaso. Sí. Eso les pedimos nomás. Y, por favor, participación. Como decía, Bram Stoker nace en Irlanda el 8 de noviembre de 1847 en Clontarf, Dublín, y esta fotografía es de la casa donde él nace. Él se traslada con su familia durante toda su vida infantil, juvenil, a muchos lugares. Se trasladan por la pobreza, ¿no? Hay problemas de dinero y cada vez tienen que ir bajando la renta. Se dice que la madre iba llevando anotada en un libro concretamente todos los gastos mensuales para no pasarse, y en los gastos que ella pone uno se puede dar cuenta de cómo la carne por la inflación va subiendo de precio. Empieza costando, no sé, 20, termina costando 70, ¿no? La media Irlanda en ese momento era analfabeta, ¿no? Bram Stoker nace 5 años después de que se aprueba la ley de anatomía. Es la ley que permite recién donar a la ciencia los cuerpos de la gente que va falleciendo. Todavía tenemos un audio que se nos cuela ahí fuertemente. Les pedimos a todos y todas que revisen su micrófono acá abajo y lo pongan
En silencio, por favor, porque si no se nos cuela todo ese audio. Sí, está. El anfitrión puede acallar los audios, por si acaso. Una interferencia bien grande, en realidad. Sí, esos son sonidos que la gente hace en su casa y se pasan en el micrófono. Están tirando la cadena del baño, parece. Ya veamos que ojalá que no se sigan colando. Bien, decía yo que Stoker nace justo 5 años después de esta ley de anatomía. Antes, el territorio de los cadáveres estaba en manos de los resurreccionistas, de los ladrones de tumbas, de los body snatchers. Esto lo cuento para que vayamos entendiendo cómo es cuando el ambiente que este muchacho, este niño nace. Los cadáveres era habitual entonces que en la época de infancia de Stoker, o un poco antes, saliesen de sus tumbas, dejasen sus tumbas. Esto era por el robo, ¿no es cierto?, constante que estos body snatchers hacían. eh, Ahí alguien dice que es el demonio que se metió al sub, puede ser, o tal vez Bueno, Drácula. estamos hablando de Stoker y de Drácula, así que. Exacto. Yo les voy a contar algunas anécdotas que me han pasado, algunas cosas que me han pasado mientras estaba preparando esta charla un rato más. Bueno, es cierto, los cadáveres entonces dejaban sus tumbas. Y esa evidencia dejaba en evidencia el clasismo y la pobreza y la riqueza en Irlanda, algo que le sonará mucho a la gente que vive en países como el nuestro, ¿no? Es decir, los ricos tenían acceso a una tumba, a quedarse ahí para siempre o hasta que su cuerpo se pudriese y sus huesos se convirtiesen en polvo, pero los pobres eran escarnio de estos body snatchers, es decir, ¿no es cierto? El clasismo, las clases sociales también ahí tenían una lucha constante, incluso post-mortem, lo que es muy triste. Pero también Stoker nace entre dos mundos, entre un mundo que se va perdiendo, un mundo mitológico, un mundo, ¿cómo se llama?, animista, y empiezan a surgir en su periodo, cuando él ya es un muchacho, cambios científicos y tecnológicos de primer nivel nunca antes vistos en la historia de la humanidad. Es decir, el golpe, el shock que esa generación tiene es fuerte. Piensen ustedes en la revolución industrial que comienza a gestarse y que va a cambiar el panorama del mundo completo. Y esta generación, este muchacho, esta época victoriana va a vivir esos cambios profundos. Se dice incluso también que el 47 se le conoce después como el año negro, el negro 47, porque en Irlanda va a pasar algo que les voy a contar ahora. Ahí está Bram Stoker, su firma, 1906, dice ahí. Miren qué extraño, Bram Stoker no tiene separación entre la M y la S, el nombre está unido. No sé que alguien que sabe de leer, ¿no es cierto?, ese tipo de textos puede decirnos respecto de la personalidad de Stoker. También se dice que Stoker era un tipo que siempre en las fotos, uno de sus biógrafos, David J. Scull, dice que en la mayoría de las fotos que le conocemos siempre es un tipo hierático, muy serio, jamás sonriente, jamás sonríe en ninguna foto, ¿no? Jamás. Y él fallece el 20 de abril de 1902 en St. George's Square, Londres. Este es el personaje del cual nos vamos a meter en algunos pequeños detalles de su vida. Sabemos que en una charla de una hora no cabe la vida de un ser humano, y tampoco vamos a hablar de todos los hechos de su vida, sino que de algunos que yo he escogido que me parecen interesantes. Bueno, entre 1845 y 1849, les dije yo que el 47 había sido nombrado como el año negro porque surge aquí en Irlanda una hambruna enorme, la gran hambruna de la papa, la Great Famine o Great Hunger. La papa es contaminada por un bicho. Aquí uno de los biógrafos de Stoker incluso habla de vampirismo vegetal. La papa viene de América Latina, por supuesto, ¿no? México probablemente. Llega a Irlanda y se convierte rápidamente en el centro de la comida irlandesa, ¿no? La papa se convierte en algo sumamente importante. Y al haber esta cosecha de papas que es desperdiciada, que se pudre, comienza esta hambruna de altas proporciones que es terrible. Hay muchos testimonios gráficos y crónicas, tanto escritas como orales, de esta terrible hambruna. Es decir, este muchacho joven nace en medio de una suerte como si un niño o niña naciera en nuestra época, nacería en medio de una pandemia terrible. Y eso empieza a afectar a la población. Aquí vemos esta imagen de 1846, este dibujo, que muestra una turba hambrienta en Dungarvan, que está dispuesta a atacar una panadería para comer. Fíjense ustedes lo terrible que pudo haber sido aquello. Se habla de
más de 1 millón de muertos en todo este periodo, 1 millón de irlandeses e irlandesas muertos y muertas por el hambre. ¿No? Hay hacinamiento, hay pobreza, hay analfabetismo, hay muerte. ¿No? En su infancia, entonces, Stoker va a escuchar crónicas que su propia madre y otra gente les va a contar, muchas, sobre esta hambruna terrible. Y él va a leer también más adelante y también va a escuchar testimonios de los llamados barcos ataúd, que también tiene que ver con esta hambruna. Mucha gente se traslada a América, América del Norte, Estados Unidos, en barco, hacinados. Pero ahí comienza entonces a morir de tifus o de cólera. Y hay muchos testimonios, algunos bien terroríficos, de testigos presenciales que ven un barco que está delante de ellos lanzando cadáveres al mar. Entonces este otro que viene en el barco que está detrás observa y describe los cuerpos putrefactos, algunos hinchados ya, que van pasando a su lado. Es terrible. Y aquí tal vez, esto también nos lleva, voy a ir haciendo a veces esta relación entre el pasado de Stoker y su futuro, que a su vez es nuestro pasado, porque tal vez este barco ataúd, esta idea del barco ataúd es la que utiliza él después en Drácula, cuando sabemos que Drácula, en esta especie de barco ataúd, se traslada también a Londres. Esta idea entonces pudo haberla tomado de ahí, puesto que de niño, como decía yo, escuchó innumerables veces historias como esa. También empieza a haber mucha muerte, los cadáveres están ahí, los pobres son lanzados, ¿no es cierto?, a veces en fosas comunes, y ahí surge otro problema, el problema de la miasma. La teoría del miasma decía que las enfermedades se producían por la acción de fantasmas vaporosos, ¿no? Los muertos afectaban a los vivos, los muertos mataban a los vivos, aumentando, por supuesto, la cantidad de muertos para matar más vivos. Entonces era terrible. Recordemos que el hacinamiento, la pobreza, las condiciones de salubridad de periodos anteriores al nuestro son aún más terribles que lo que hoy día podemos encontrar en nuestro mundo. Recuerden que la ciencia descubre tardíamente que hay que lavarse las manos y así la gente no se muere. Los médicos se resisten al principio a lavarse las manos porque creen que es una estupidez. ¿Cómo eso va a matar a alguien? Y después nos damos cuenta que si no nos lavamos las manos, al igual que ahora con este virus terrible, pueden pasar cosas aún más terribles que eso, que no solo no lavarnos las manos. La gente moría habitualmente en sus casas. La medicina era sospechosa, a la gente no le gustaba ir al médico porque era visto, la medicina estaba en entredicho, ¿no? Le confiaban más en una medicina, en una medicina que una señora te podía dar o que un caballero antiguo te podía dar, una medicina más o menos ligada al folclore, a eso, más que a la ciencia moderna, que era muy mal vista. Tal vez por eso Mary Shelley también utiliza a un científico para crear su criatura terrible, ¿no? Puesto que la ciencia, la gente no ve con buenos ojos a la ciencia. Recuerden que nuestros abuelos, tal vez, y abuelas, incluso un poco atrás, en Chile mismo, la gente decía, no, los matasanos, no, si vaya al médico ya estáis muertos. Esa idea que se ha instalado a lo largo de los años, tal vez venga de ahí, de esta idea de la desconfianza hacia la ciencia moderna. Los niños y niñas en esta época, en Irlanda, había un porcentaje de que una cuarta parte de ellos morían y ellas morían antes de los 5 años de edad. O sea, Jaime, un panorama terrible, ¿no? Que seguramente si uno estudia la historia de Chile en el pasado, también vivimos lo mismo, pobreza, hacinamiento, muertes, analfabetismo, etc. Estaba pensando, Carlos, que hay varios elementos que creo que son importantes destacar. Por un lado, la figura del Demeter, que es este barco fantasma Exacto. que llega comandado por muertos, como tú bien lo describías ahora, y que tiene este arraigo, este vínculo con hechos reales, es bien sorprendente. Por otro lado, hay una cosa que es muy potente. Recién a finales del siglo XIX, con el advenimiento con los descubrimientos de Freud en realidad, y con descubrimientos de otros psiquiatras, neurólogos, empieza a tomar el peso de la infancia. Los niños no eran vistos como niños, eran vistos casi o sea, rápidamente se pedía que los niños fueran adultos, de hecho O sea, no había transición, no hay juventud, hay niñez y adultez. La concepción de adolescencia es muy del siglo XX. Y te recuerdo otra cosa, otro dato que es bastante fuerte, ¿eh? La vida sexual de un ser humano en esta época, en la época victoriana, podía comenzar a los 12 años legalmente. Exacto. Era Con brutal. legalidad. No era, Sí.
no era algo ilegal, sino que estaba dicho, si alguna niña se casa con un tipo y la niña tiene 12 años, ya está en edad de casarse y de tener relaciones sexuales, puesto que ya cumplió los 12 años de edad legal para ello. Es otro Exacto. mundo. Entonces, yo estoy tratando de construir para que construyamos un poco la visión de mundo de alguien que nace en este momento. Aquí tengo esta familia irlandesa a las puertas de su casa en Killarney, esta familia que ya empieza a producirse pronto. Miren la pobreza, ¿no? Aquí seguramente están al comienzo de la hambruna, pero observen la pobreza que tal vez también podemos ver hoy día en nuestro país, en algunos lugares, ¿no? Esto no es solo del pasado. Quizás en el pasado era más notorio, era más terrible aún, pero sigue siendo un flagelo de la humanidad, totalmente. Hay un elemento muy interesante, Carlos, y es que creo que sale la película de Commitments, no sé si ustedes la vieron, una película muy, muy bonita que habla justamente de Irlanda, Sí, y Irlanda se autodenomina como el único país europeo del tercer mundo. sí, Hace una sí, vinculación bien particular justamente como eso. Dice que sí, ellos porque justamente, dado también aquí hay un elemento que es bien potente. Irlanda es católico. sí, Y esa concepción con el catolicismo marca ciertas distinciones que hay que tomar en consideración a la hora de observar también cómo se va construyendo este mundo, ¿no? sí. Porque es un mundo dentro de Europa. Exacto. Y bueno, otra característica muy interesante de Irlanda es que tiene una rica tradición oral, cultural, folclórica de historias, está lleno de historias. Dicen ellos mismos, se jactan y ellas mismas se jactan de ser tal vez uno de los países con mayor tradición de ese tipo, con muchas historias de fairies, de monstruos, fantasmas, etcétera. Lo que también va a influir tal vez en la escritura de este futuro novela que se llamará Drácula. Bueno, Charlotte Stoker era la madre de Stoker. Se dice que era una mujer muy pragmática, muy exigente y que tenía una debilidad por lo fantástico. Por tanto, ella también le va a contar muchas de estas historias, va a inocular en su hijo el interés por este tipo de historias. Es una mujer exigente que va a pedir a su esposo un tipo un poco taimado, si se quiere en el lenguaje chileno, ¿no? Le va a dar constantes paipazos que finalmente va a darse cuenta que no sirven, y a sus hijos le va a inculcar esta idea de que ellos deben ser mejores, triunfar, qué sé yo, porque así tenía que ser, ¿no? Supuestamente siempre en una familia que es de clase media, tal vez el padre o la madre quieren que sus hijos sean aún más, tengan mejor vida que ellos y así, ¿no? Va aumentando esto. Esta mujer vivió los horrores de la pandemia, o sea, de la epidemia de cólera, además de 1832. Y el propio Stoker en el futuro va a decirle, mamá, ¿por qué no escribes algo sobre esa epidemia de cólera del 1832? Y ella lo va a hacer a instancias de su hijo y va a escribir un texto muy poderoso, muy interesante sobre esa epidemia terrible, en la que ella elude una historia que se dice que le ocurrió efectivamente, es que ella mata a alguien durante esa epidemia. ¿Cómo, Coloma? ¿Cómo mata a alguien? Sí, con una hacha, ella le corta la mano a un tipo para salvarlo de la enfermedad, ¿no es cierto? De una enfermedad que tenía en su brazo, pero el tipo se desangra y muere. Es decir, no es un asesinato en realidad. Ella quería salvar a alguien y era una mujer de armas tomar, aparentemente lo hace. Ya, Esa pequeña historia no está en el relato que ella pone, pero sí se habló mucho de ella, no sé si se escribió algo al respecto, pero todos los biógrafos hablan de esa pequeña anécdota real, ¿no? Que seguramente ella por pudor, porque ella queda ahí como mal, ¿no? Ella, por tratar de salvar a alguien, finalmente esa persona se desangra, ¿ok? Pero eso nos da cuenta de cómo era la madre de Stoker, ¿no? Y por su parte, su padre, un tipo un poco apagado, era escribiente en el castillo de Dublín. O sea, era un tipo que iba a su peguita en la mañana, volvía, pero la que realmente tenía fuerza, energía e inyectaba en sus hijos esta idea de progreso, de avanzar, era su madre finalmente. Seguimos pintando un poco el retrato de la época. Aquí Estaba tenemos, pensando que en realidad hay varios elementos que son interesantes de lo que has mencionado. Primero, el vínculo con un cierto primitivismo también. Eh, Porque ya a principios de 1800, el mundo europeo, no necesariamente Irlanda, ya establece una vinculación importante con la ciencia, ya está el positivismo como concepto filosófico. Ya Descartes había dicho su máxima de pienso, luego existo, etcétera, sí, etcétera. Pero
lo que tú nos vas contando de Irlanda es como un país que se va quedando en un imaginario distinto. Sí, pero es que piensa que era una isla. Es como Exacto. Chile. Nosotros somos una isla, tenemos la cordillera. Nos parecemos, cuando yo estaba rearmando esta charla, pensé que hay varios paralelismos interesantes entre Irlanda y nosotros. Chile también tiene una rica cultura de tradición oral, igual que ellos. También está circundada, escondida, atrapada, al igual que la isla de Irlanda. Y también, y también en Irlanda hay un alto nivel de alcoholismo. Uno de los biógrafos, principalmente Scal, dice que el alcoholismo tiene que ver tal vez, y se toma a su vez de investigaciones de otros tipos, con la idea del útero, es decir, el alcohol sería el líquido amniótico para seguir viviendo en esta infancia cultural de Claro. los mitos, en vez de crecer de crecer de una vez por todas, pero eso ayudado porque estás separado del resto del mundo, porque estás imbuido en un útero maravilloso que te separa de todo lo demás. Y ahí hacen unas teorías bastante delirantes, pero que no dejan de tener cierta razón, puesto que países como el nuestro también tienen un alto nivel de alcoholismo. Ese brebaje tiene que ver con esta idea de retornar a un estado preternatural maravilloso, esta cosa del alcoholismo, pero que te mantiene protegido en este útero que él llama este líquido uterino. Es muy interesante esa teoría. Es un poco delirante tal vez, pero no deja de tener sentido en dos países que son, en dos naciones, en dos pueblos que están cercados de alguna manera. Y de ahí esta cultura animista de Irlanda. Yo diría, hablaría de cultura animista tal vez. Mucha historia de fantasmas, mucha historia de fairies, mucha historia de criaturas extrañas que aparecen y desaparecen, ¿no? De esto también changeling, de estas criaturas que llegan y reemplazan a un recién nacido y lo cambian por otro ser Claro. maléfico y perturbador. Todas esas historias están produciéndose cuando Stoker es un niño y seguramente cuando fue adulto también. En 1847, cuando él nace, mira, también se publica por primera vez compilado este folletín que se había venido publicando por capítulos, por eso es un folletín, Barney the Vampire, or The Feast of Blood, folletín de James Malcolm Reimer, se compiló en un solo volumen en ese año, y años más tarde va a ser leído por Stoker. Esta es una teleserie en clave de terror, alargada hasta lo extenuante, ¿no? De manera de ganar más dinero capítulo a capítulo, una gran teleserie en ese sentido monstruosa. Esto va a ser interesante porque aquí ya se habla de un vampiro, ¿no? Recordemos que Stoker no inventa ese concepto, pero sí lo lleva al siguiente nivel y lo convierte en lo que hoy lo conocemos. O sea, había habido textos antes que muy bien ya con Carolina Heidemann, ustedes hablaron ahí de Carmila, hablaron del libro de Polidori, etcétera, el origen del nombre de vampiro, Nosferatu, todo eso ya ustedes, todos los que están en esta charla, si estuvieron en la anterior ya lo saben, por tanto no andaremos en ello ahora. Bueno, otra cosa que le pasa al joven Stoker es que es un joven lánguido, pequeño Stoker. Es tan así que los primeros 7 años de su vida, él los pasa confinados en su cama. Tiene una enfermedad de la que no se da cuenta, en ningún momento se sabe qué enfermedad tiene, ningún artículo, ningún investigador ha logrado descubrir cuál era esa enfermedad, que lo mantiene 7 años postrado, escuchando historias o tal vez ya a temprana edad leyéndolas. No obstante, se recupera milagrosamente después de los 7 años. Es un enigma también la recuperación de él. Y pasa de ser este pequeño enjuto, enclenque, se convierte luego en un hombre de 1,80 m, corpulento, y además que después se convierte en un atleta. Lo cual es muy raro en un joven que ha estado 7 años postrado, sin moverse mucho, y de pronto se convierte en este atleta de adolescencia y de adulto. Esta languidez del pequeño Stoker también tiene que ver tal vez con Drácula. ¿Por qué? Porque habitualmente en aquella época se producía entre los médicos y la gente la idea de que se podía curar a alguien que tuviese cualquier enfermedad de este tipo con la famosa flebotomía. Lo voy a escribir acá en el chat para si no escucharon bien. La flebotomía. O más conocida entre nosotros popularmente también como la sangría. ¿Qué era? Fíjense lo que es. La descripción, voy a leer la descripción más o menos de diccionario casi de qué es lo que es una sangría. Consiste en hacer una incisión para extraer sangre del paciente. Por dos formas. Puede hacerse, como decía ahí, por una incisión o bien utilizando sanguijuelas. Gran Bretaña importaba en aquella época casi 40 millones de sanguijuelas. 40 millones. Era una práctica súper común. Por tanto, esta idea de salvar la vida de alguien, en este caso, para salvarla, para ayudarlo a recuperarse,
esta incisión o esta aplicación de sanguijuela, este ser que absorbe sangre, este ser repugnante que absorbe sangre, y la otra idea de extraer sangre, porque la enfermedad se producía, decían los que sabían en aquella época, por exceso de sangre. Si tú tienes demasiada sangre, hay que sacarte porque eso te produce la enfermedad. Mira, las lógicas pseudocientíficas de la época son, desde nuestra época, son incluso ingenuas, pero también muy interesantes. Se creía entonces que el exceso de sangre producía la enfermedad. Y Drácula no es sino una gran sanguijuela también, de algún modo. Claro. Y cito textual, dice, asquerosa sanguijuela agotada en su represión. Represión significa repletarse, eso es represión. Represión, no represión, que es lo que pasa en Chile, sino que represión con L, lo estoy escribiendo ahí para que lo tengan en cuenta. ¿Se fijan? Entonces, también hay en la infancia de Stoker estas cosas, probablemente a él seguro, que por el estado este de languidez que tenía, seguro que se le practicó, ¿no es cierto?, la flebotomía en algún momento. Otra vez, esta idea de la sangre presente, ¿no? Bueno, y otro dato increíble, ¿no? Increíble es que el opio, el opio mezclado con el alcohol se le daba a los niños y niñas también que tenían este tipo de enfermedades. Opio mezclado con alcohol. Y hay una publicidad de la época, ¿no? Sleepy's Baby, un niño que no duerme, una niña que no duerme, use laudanum. Y sirve para muchas otras enfermedades, ¿no? Como dice ahí la disentería, secreciones excesivas, frío, eh, enfermedades cardíacas, fiebre, etcétera, ¿no? Es decir, o te hacían las incisiones, o te ponían sanguijuelas, o te chantaban el laudano. Increíble, ¿no? Estoy pensando, fíjate que es bien potente, porque el laudano es una droga. Sí, Si no me equivoco, es la famosa droga del hada verde, que en algún minuto se puso como de moda, exacto. que tiene que ver con la posibilidad de tener algún tipo de visiones o sea, lo que quiero decir es que genera un imaginario distinto. Por otro lado, porque estoy tratando de configurar un poco lo que tú estabas contando, Carlos. Por otro lado, a mediados del siglo XIX, todavía habían creencias, incluso medicinales, que se creía, que se pensaba que en el fondo la vida, toda la vida, estaba en la sangre. Lo Exacto. asocio también al hecho de la madre de Stoker que asesina, sin quererlo, o mata, para no decir asesinato, pero mata a una persona porque se desangra. La idea de que en la sangre estuviera la vida, que en la sangre estuvieran las enfermedades, es tremendamente interesante porque me imagino que va estableciendo un imaginario particular. Sí, pues Y otra recuerda cosa, la frase, que no la sé si, sangre es vida. Recuerda la frase, la sangre es exactamente, vida. exactamente. Y otra cosa que me parece que es bien relevante es que es bien brutal, porque en definitiva darle opio con alcohol a un niño, hoy día lo podemos entender, hoy día en el siglo XXI, quizás en la segunda mitad del siglo XX, incluso en el último cuarto del siglo XX, sabemos que en la construcción de identidad un joven que consume algún tipo de droga, para qué decir un infante, es absolutamente permeable a construir una adicción, Sí. porque Bueno, establece sí. su identidad en función de eso. Tú has dado en el clave al comienzo de lo que dijiste, porque justamente es lo que yo iba a decir. Hay una teoría que dice que es probable que como muchos de estos jóvenes consumían láudano, eso también favorecía visiones, como tú decías, hay muchas historias que dicen que tal vez estos muchachos y los libros que leí cuentan de historias de muchachos jóvenes y niñas que cuentan haber visto un fantasma en la habitación. Recordemos que cuando todos somos niños y niñas, nuestra imaginación se desboca, ¿no? Yo también tuve alucinaciones de niño que recuerdo todavía, algunas terroríficas y otras no. Pero imagínate bajo el efecto del láudano. Claro. Por tanto, mucha de la imaginería tal vez de los escritores y escritoras victorianos, que después van a ser adultos, muchas de ellos tal vez vengan de estas pesadillas o visiones que tenían por efecto de la droga, que era vista como un medicamento. Entonces, no es menor lo que tú has dicho, y es justamente lo que yo iba a decir después, pero tú me permitiste entrar por esa puerta, que es a donde yo iba justamente. Esto no es un dato anecdótico, sino que algunos piensan que tiene directa relación con la creatividad y con los escritos y con las novelas y las pesadillas literarias que van a surgir en los años posteriores. También algunos se atreven a decir que incluso Mary Shelley y todos sus cofrades ahí, mientras hacen este paseo, ¿no es cierto?, en esta casona maravillosa y conciben estos cuentos y estas historias de terror, estaban también, por supuesto, ahí
si está Lord Byron y Shelley también, bajo el efecto de la droga y probablemente del opio. Y por tanto el opio haya sido también parte importante en las visiones de Mary Shelley de aquella noche terrible y maravillosa al mismo tiempo. Entonces, todo se relaciona un poco con esto. Sigo avanzando para dar más pistas de la vida de Stoker de niño, ¿no? Primero, ahora tenemos el opio. Hay también una práctica de la época que era muy habitual, que era vestir a los niños y niñas hasta los 7 años de edad con ropa femenina. 7 años como límite, puede haber sido 8 o más. Eso le pasa a Oscar Wilde, eso le pasa a Bram Stoker. No hay fotografías de ello, solo se conservan ahí. Yo he visto fotos de Oscar Wilde, de los personajes famosos, pero de Bram Stoker hay muchas cosas que no hay información. Hay muchas cartas que han sido destruidas o que no existen. Presumiendo que sí las hubo de adulto, hay muchas de sus cartas que desaparecen. Era común en la época cuando alguien ya tenía una edad de merecer la muerte ya, y como en esta época se acostumbraba a escribir muchas cartas, las quemaban antes de morir ellos mismos o ellas mismas para evitar problemas futuros, puesto que esas cartas revelaban facetas a veces un poco privadas de cada quien. Entonces no sería raro en esta época también, y a mí me adelanto un poco hacia un Bram Stoker más adulto, que haya muchas de su carta, de sus correos que hayan sido destruidos o por él o por otras personas, para evitar algún escándalo posterior. Porque era una práctica no extraña en aquella época, dado que la gente todo lo escribía por carta. Todos los deseos, las maldiciones, los amores, los secretos se escribían en cartas, ¿no? Entonces, volvamos a este tema de la sexualidad indiferenciada o feminizada de niños y niñas. En los hombres pasaba hasta la llegada del pantalón que rompía esa tensión sexual indefinida. Y claro, usabas pantalón, entonces ya eras un hombre. Esta sexualidad indiferenciada podría tener explicación en algo como esto, ¿no? Que pareciera ser que el dominio doméstico era de la madre, ¿no? Y ese dominio doméstico era además protección, ¿no? Era cariño, era otra cosa. Y luego, cuando el hombre, cuando era un niño, llegaba al pantalón, salía al mundo externo, que era un mundo despiadado, terrible y bestial, que era el reino del padre. Lo exterior, la calle era del padre, lo interior era de la mujer, de la madre. ¿Se fijan? Esta tensión entre público y privado, y que la mujer encerrada solo en la casa y el hombre es público, ¿no? Entonces, hay una explicación ahí probable, pero es muy interesante esta indefinición porque esto va a tener una injerencia también en algunas teorías sobre la vida futura de Bram Stoker. ¿Ya? Entonces, todo esto de algún modo fue formando a Stoker, estos que hablaba yo, ¿no? La gran cultura de mitos en Irlanda, los relatos tradicionales, en que su madre creía mucho en la alfabetización y en el lenguaje, y por tanto le hizo leer mucho y le contó muchas historias, el láudano, los cadáveres, la epidemia, la papa, todas esas historias. Este es un muchacho que nace en ese contexto y con cambios, como tú has mencionado, viene Freud, después viene Carlos Marx, viene Darwin, vienen unos cambios radicales en la historia del mundo, que para muchos autores, incluso Alan Moore dice que en la época victoriana para él se suman y se realizan todos los grandes cambios profundos que van a definir el siglo XX. Dice que en ese momento histórico se produce el gran hito cultural de nuestro siglo. No deja de tener razón si tú lo piensas. Sí. Se establece una vinculación con el capital desde el pensamiento marxista, se establece una relación con el mundo interno, se entiende que hay una concepción del mundo que tiene que ver con las emociones, con la experiencia sensible, se establece una vinculación con la herencia genética, es muy potente. Y ahí no puedo dejar de tomar lo que tú acabas de mencionar, Carlos, porque evidentemente cuando la identidad de género se quiebra de manera tan radical en una manifestación, digamos, como vestir a un niño como niña hasta que ya es adulto, sin duda que establece situaciones particulares en el quehacer, en el quehacer adulto. Exacto, y no deja de llamar la atención porque el periodo victoriano, que finalmente tiene que ver con todo este momento que estamos relatando, es un periodo donde, bueno, es caldo de cultivo para justamente estos grandes cambios de paradigma.
Sí, para la explotación obrera, exacto. para que el mundo onírico se desarrolle, para la perversión. No nos olvidemos, lo mencionaba el otro día en la charla de Carolina, la pornografía como concepto, se establece a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Y se vincula con los Penny Dreadful que mencionaba Carolina y que de hecho tú lo mencionas acá, que son Sí, estas especies de teleseries siniestras, pero muy sexuales, y muy reprimidas, todo muy reprimido también, entre una sí, cosa como oculta, pero muy perverso, en definitiva. sí. Bueno, es una sociedad como la nuestra también, Inglaterra también en general es una sociedad bien contenida, ¿no? Quienes han vivido ya saben que la gente es muy cordial y tranquila, pero cuando beben se liberan y empiezan a... Es como el borracho desagradable de acá también, Tú lo mencionabas, claro. que rompe todas sus barreras y se desata, ¿no? Pareciera que no hubiese otra forma más que el alcohol para poder ser uno mismo o una misma, entonces es complejo. También tiene que ver con Lo esto. brutal es que Italiana nosotros muy, estamos en el siglo XXI y Irlanda estamos hablando del siglo XIX. sí, pero sigue sucediendo. Chile también es un Exacto, país muy, muy represor, muy exacto. represivo con sí mismo. Entonces, toda esta idea de la represión está en Drácula, está en Jekyll y Hyde, más que nunca en Jekyll y Hyde, más que evidentemente en Jekyll y Hyde, en el hombre invisible, fíjate, un hombre invisible que así puede acometer todo tipo de crímenes sin problemas, porque no puede no hacerlo si lo ven. En cambio, si no me ven, puedo cometerlos. Entonces, todos estos monstruos victorianos, ¿no? Toda esta represión sexual desatada de manera terrible en Jack el Destripador, por ejemplo, que destroza mujeres, ¿no? Que lleva esto al paroxismo del mal, del horror. Todo eso habla de un mundo que está cambiando, que se resiste, que se reprime, pero al mismo tiempo un mundo bombardeado por teorías científicas nuevas, que destronan al ser humano de su propia cabeza. Es decir, usted, señor, ya no es el dueño de su propio consciente, porque hay algo que se llama inconsciente, que dice cosas que usted no quiere y hace cosas a través tuyo, a través de tus sueños, te dice cosas que tú no quieres asumir. Es decir, el ser humano es destronado de su propio centro. Después, algunos han dicho que ni siquiera el ser humano es el centro del universo, puesto que hay muchas más galaxias, la Tierra gira alrededor del Sol, entonces nos destronan, el ser humano nos destrona. Ya dijo también hace un rato, ha dicho Nietzsche que Dios ya ha muerto, o va a decirlo pronto. Karl Marx dice que el hombre es el depredador del hombre, del ser humano, y lo esclaviza, ¿no? Llega Darwin y dice, usted, sí, nosotros descendimos de eso que nosotros despreciamos, que es ese mono, estamos simplificando acá las teorías más complejas de todos ellos, ¿no? Y Dios no tiene mucho que ver en esto, tiene que ver con la selección natural. Entonces, todos los parámetros que habían construido una sociedad antes se desarman completamente. Entonces, quiero que entendamos la cosmogonía, el mundo, la cosmovisión de alguien que nace en este momento de cambios, de esta época bisagra, si se quiere. Mm. Bueno, volvamos Muy, al muy Láudano. potente. Fíjense aquí cómo mi inconsciente me puse remedio infalible, no infalible, ¿no? Láudano, remedio infalible. ¿Ah? La libertad a través de la droga. Puede ser también. ¿Quién dice que no? Ya, sigamos acá. Stoker, entonces, voy a retroceder un poco antes de pasar a eso. Stoker, y dejo de compartir para que nos veamos ahora, porque voy a seguir compartiendo pronto. Stoker estudia después en el Trinity College, ¿no? Es un mal estudiante, no quiere estudiar ahí, la pasa mal, no lo va a terminar sus estudios, su madre se va a molestar por el esfuerzo que hace ahí, pero al tipo no le gusta eso, no está ni ahí con estudiar. No, ni siquiera da su examen final, al igual que Oscar Wilde, que también me parece que estudia ahí mismo, no estoy seguro ahora, parece que sí, porque recordemos que Wilde también es irlandés, ¿no? Sí. Y fue compañero de él en algún momento, pero yo No, no no, sé no, si fue. ellos no, se conocían, pero no eran compañeros y nunca se relacionaron tan directamente, sino que indirectamente a través de otras personas, aunque se conocían. Recordemos, vamos a ahondar en esa historia más adelante. Ok, entonces, eh, en el colegio, cuando llegaste al Trinity College, se descubre en un atleta, ¿no? De grandes habilidades sociales. Stoker es un seductor popular. Es tan seductor entre hombres y mujeres por igual, por su atractivo como de personalidad, porque no es un tipo muy guapo, ¿no? ¿Eh? No es tan guapo, pero no obstante seduce en un sentido positivo a hombres y mujeres. Incluso una de ellas dice, habla de él que es tan carismático, y aquí cito una frase de una compañera de él, dice, era un compañero excelente en las fiestas. Se dice que bailaba, le encantaba bailar y como se imponía, tenía 1,80 m, se imponía en cualquier lugar donde iba. Era un hombre que no pasaba desapercibido. Y era un tipo muy afable, muy cordial y muy popular. Al contrario de otros escritores o escritoras que uno a veces piensa lo contrario, ¿no? Alguien muy en su mundo interior. A pesar de eso, era un tipo muy popular. Y, y vamos a ver entonces
ahora vuelvo a compartir pantalla para que veamos. No sé si voy a alcanzar a hablar todo lo que tengo, ¿eh? Tengo más información. Tú relájate, tú dale, tú Trickle dale. drops. Conoce en un momento, va a conocer a través de cartas primero, y luego personalmente, a medida que avanzan los años, va a ser un fan de este señor que escribe este poema que se llama Trickle Drops. Este señor es más ni menos que Walt Whitman. Escurran Wow. gotas, dice ahí, perdona, escurran gotas abandonando mis venas azules, o gotas mías, escurran lentas gotas, ahí una pequeña traducción de los primeros párrafos. Gotas, sangre una vez más, la alusión a la sangre. Esto está en el libro Hojas de hierba de Walt Whitman, este reconocido poeta que va a escandalizar a la sociedad de su época porque hay alusiones sexuales directamente en sus poemas, metaforizadas, pero aparecen muchos falos, muchas relaciones de amistad demasiado viril, ¿no? Bueno, todos sabemos que Whitman era homosexual, ¿no? Lo que le trae algunos problemas. Y Stoker se va a enamorar de la poesía de Whitman, y en varias ocasiones en su propia universidad él va a defender a Whitman públicamente con algún que otro profesor frente al escarnio de otros que se burlan de esos poemas y que los compran porque quieren leerlo encerrados y burlarse un poco de las alusiones sexuales, nuevamente esta represión, ¿no? Que tiene Claro. este poema, estos poemas libertarios, si se quiere, de Walt Whitman. Y otra vez, insisto, la alusión al tema de la sangre en la poesía de Whitman, que va a impactar mucho al joven Stoker, que va a escribirle una carta muy hermosa, se va a demorar 4 años en enviársela, junto con una segunda carta, las junta ambos y las envía, y después recibe una carta maravillosa de Whitman, que queda impactado por lo que le dice, y inician una amistad por correo que después se va a convertir en una amistad real cuando Stoker lo visite en Estados Unidos en una de las giras de la compañía de teatro con la cual trabaja. Es una historia muy bonita esta, ¿no? Y Y aquí muy desconocida. y aparecen los primeros comidillos acá, en que muchos investigadores hablan de cierta ambigüedad sexual no declarada abiertamente de Stoker. Él tiene muchos amigos con los que se escribe cartas bastante efusivas y se va a casar con una mujer que vamos a ver más adelante, con la que tiene una buena vida aparentemente, pero siempre habla de hombres, mis amigos, los hombres, ¿no? Recuerden cuando Drácula dice, no, ese hombre es mío, dice la novela Drácula, no lo toquen, Sí, le dicen las vampiras. Ese sí. hombre es mío. Esas lecturas han hecho que muchos investigadores ahora no lo digan directamente, pero que intuyen que al menos había cierta ambigüedad sexual, tal vez no, no ejercida, o sí, no lo sabemos, por parte de Stoker, ¿no? Eso lo Hay algo vamos a ahí, hablar de ello más adelante. hay algo ahí, Carlos, perdona que te interrumpa, ¿Sí? pero hay algo que yo creo que es bien interesante porque tiene que ver justamente con los contextos históricos. Nosotros tendemos a leer ciertos comportamientos sexuales desde la segunda mitad del siglo XX y obviamente esta primera mitad del siglo XXI, donde establecemos la sexualidad desde una mirada muy binaria. Sí, Yo no sé si es que efectivamente había una cierta libertad en cómo se concebía el mundo sexual. De sí, hecho, Marcela acaba de escribir ahí que dice que en el conversatorio del martes, cuando estuvimos con Carolina, también se hablaba de esta ambigüedad. Miedo y deseo, sí. Voy a hablar de cultural Irving, de Drácula. Marcela, voy a hablar de Irving largamente después. Yo recomiendo este libro, Miedo y Deseo, Historia Cultural de Alejandro Lillo, y voy a leer un pequeño fragmento que dice en relación con lo que tú acabas de decir, querido Bram Jr. Dice así. Escuchen esto, atentamente. En la sociedad victoriana no existía una oposición entre la heterosexualidad femenina y el lesbianismo. En este caso está hablando del lesbianismo. Porque por entonces el lesbianismo ni era reconocido como identidad sexual ni era estigmatizado como sexualidad desviada. Si hasta hace poco tiempo una mujer que se mostrara extremadamente sensible a los encantos de otra sería conminada a explicarse para averiguar si era o no lesbiana, en la sociedad victoriana este tipo de comportamientos no generaba ninguna inquietud. Es más, gran parte de la sociedad de la época consideraba el interés erótico de la mujer por otras mujeres como compatible con su papel de papeles de esposa y madre. Para comprender plenamente esta posición, la noción de erotismo que aquí se emplea debe desligarse de lo sexual, aunque sean términos que habitualmente se solapen. El diccionario de la lengua española, de hecho, define erótico como perteneciente relativo al amor sensual. Solo en su segunda acepción lo vincula con aquello que excita el apetito sexual. Despegando ambos conceptos,
se podrá entender mejor el fomento del erotismo entre las mujeres victorianas. Es decir, que dos amigas victorianas fueran muy cercanas, incluso compartiesen la misma cama durante días o semanas, como lo hace Mina con su amiga Lucy Westenra en la novela. Y recuerden que la película de Coppola lo que hace es extrapolar un poco esas alusiones lésbicas en la novela y hace una pequeña secuencia onírica que queda en la película en la ambigüedad, ¿no? Esto pasó de verdad que se besaran cuando llega el lobo, ¿no? Este hombre, Claro. este lobo que posee a Lucy la primera vez, que es Drácula. Todo eso Coppola lo hace brillantemente porque pone en tensión en esa pequeña secuencia cinematográfica una idea compleja que está a la base de las relaciones femeninas de la época victoriana. Es decir, que dos mujeres incluso jugasen sexualmente era bien visto porque el esposo dice, ya, mi mujer ya pasó por esta posa juguetona y ahora podré tenerla en casa tranquila porque ya probó aquello. Un poco esa idea de, o el macho probado, ¿no? Esta idea estúpida, ¿no es cierto?, de nuestra cultura latinoamericana, en este caso de hombres, esa vez he dicho. Se fijan cómo era otra forma de ver la sexualidad, incluso entre hombres, ¿no? Recuerden que por ahí por el 1800, no sé la fecha, 85 creo que se empieza a penalizar la homosexualidad, o la sodomía en rigor, pero también era común que los hombres tuvieran, estos dos tipos andan juntos para todos lados, no era mal visto. Era una amistad, lo que llamaban una amistad viril, que es detrás de la cual se van a esconder muchos homosexuales de la época, como por ejemplo Wilde, hasta que se destapa su escándalo que lo lleva a la cárcel y finalmente a la muerte tras salir de la cárcel. Entonces, pensemos la sexualidad de otra manera. Fíjense esta indefinición sexual hasta los 7 años y luego esta relación de las mujeres como bien vista. Es decir, ojalá que mi mujer haya pasado y haya disfrutado aquello antes de casarse. Recuerden que Mina lo hace y se tratan de manera muy excesivamente cariñosa con su amiga y se hablan, recuerdo frases como si uno las sacara de contexto, podrían ser frases de una pareja hablándole a otra pareja. Revisen la novela y busquen por favor el libro, les recomiendo este estudio cultural del miedo y deseo de Alejandro Lillo, que es brillante. Aquí él habla mucho, hace un análisis muy interesante de la novela de distintos aspectos. No sé qué Miedo y quería. deseo, de Alejandro Miedo y Lillo. deseo, siglo XXI, editores. No es un libro muy barato, pero es un libro muy bueno, ¿no? Yo lo recomiendo totalmente. Se encuentra en las librerías chilenas. Miedo y deseo, anótenlo. Sigo Historia entonces. cultural de Drácula. Exacto. Solamente Historia Cultural de Drácula. Es un libro brillante. Bien, estamos en el Trinity College, ¿no? Sí. Amistad con Walt Whitman, ¿no? Las cartas que le envía Stoker a Whitman son sumamente interesantes. Déjenme ver si, no sé si tengo por acá alguna de las cartas. Miren, quiero leerles otro fragmento, este tomado ahora del libro de Scal, el famoso libro, Algo en la sangre, es un libro brillante también. Si a ustedes les gusta Drácula, tienen que leer este libro. También es un poco caro, pero tal vez lo puedan robar por ahí, ¿no? Pero, Fíjense, Carlos, no fomente el no, pero robo. que la cultura es libre, ¿no? O me lo piden a mí. No, miren, escuchen. Quiero leerles un pequeño fragmento que es... alguien me pregunta ahí, dice, ¿podría decir de nuevo el título que leyó el extracto? Se llama Miedo y Deseo, Marcela. Miedo y Deseo, lo muestro de nuevo. Miedo y Deseo, historia cultural de Drácula. Siglo Alejandro XXI, Lillo. editores. Alejandro Lillo, ahí está. Pueden tomar un pantallazo también ahí. Ok. Miren, ahora les voy a leer estos pequeños fragmentos siempre para no aburrirles. ¿Cómo se describe el propio Bram Stoker a sí mismo? Cuando le está escribiendo a Whitman. Miren, dice así. Tengo 24 años. Miren cómo se presenta. Mis amigos me llaman Bram. Vivo en el 43 de la calle Harcourt, Dublín. Soy escribiente al servicio de la corona a cambio de un pequeño salario. Tengo 24 años. He sido campeón en varias de nuestras pruebas deportivas, en el Trinity College Dublin. Y he ganado una docena de copas. También he sido presidente del Colegio de la Sociedad Filosófica y crítico teatral y de arte para un diario local, que es su trabajo, su primer trabajo. Mido 1,88 m, peso 66 kilos desnudo y solía medir metro con 2 o metro con 4 de pecho. Soy feo, pero fuerte y decidido. Es como yo. Feo, pero fuerte y decidido. Y tengo un Ya, gran pues, bulto sobre Bram. las cejas. Fíjense, él dice tengo un gran bulto sobre sus cejas. En ninguna de las fotos, incluida la que está ahí, se describe ese tal bulto que él mismo ve en sí mismo, en su propio cuerpo. Tengo una mandíbula poderosa, la boca grande y los labios gruesos. Narinas sensibles, una nariz chata y el pelo liso. Soy equilibrado en temperamento, de talante tranquilo, poseo un alto nivel de autocontrol y me muestro por naturaleza reservado ante el mundo.
Me complace mostrar mi peor lado ante aquellas personas que no me agradan, y tengo un amplio número de conocidos y 5 o 6 amigos, todos los cuales me aprecian sobremanera. Ahora ya le he contado todo lo que sé sobre mí mismo. Qué hermoso eso, ¿no? Le he contado todo lo que sé sobre mí mismo, ¿no? Es increíble lo que dice ahí, ¿no? Maravilloso. Se autodescribe, fíjense, él se autodescribe ahí, y eso es todo, no hay más. Ahí está todo lo que él es, ¿no? Es increíble esta carta que una de las cosas bonitas que tiene el libro de Skal es que es primera vez que ponen la carta completa de Stoker traducida, sobre todo aquí por la traducción de la editorial Spop. Es la primera vez que tenemos acceso a la carta completa. Siempre había habido fragmentos de las cartas a Whitman, y aquí este hombre pone la carta prácticamente completa, ¿no? Ahí tienen otro libro que también lo mencionó esta semana Carolina Heiremans en su charla, ¿ya? Sigo entonces. ¿Están aburridos, aburridas? ¿Hay preguntas, comentarios? O sea, han habido comentarios ya, Carlos. Yo me disculpo si ustedes ya conocen alguna de las cosas de Stoker, pero estoy pensando en que nadie sabe esto. Yo lo digo por primera vez, así que disculpen los que ya dicen, pero que diga algo nuevo este tipo. ¿Qué comentarios hay? A ver, dice ese... no veo más comentarios yo. Bueno, si hay preguntas, por favor, adelante. Sigo. Entonces, relación Whitman, esta se va a mantener durante los años, ¿no? Muy largamente. Es una gran amistad, como le digo, primero epistolar y luego personal. Otra gran amiga de él va a ser Genevieve Ward, una actriz. Y otra vez una actriz, una lesbiana. Todos sabían que lo era, pero nadie lo decía. También una mujer, actriz, ¿no es cierto?, de una gran personalidad, que va a ser una gran amiga de él, porque él la va a ver. Él es un asiduo del teatro. Las pantomimas teatrales van a producir un efecto gigantesco en el joven Bram Stoker. Y me recordó un poco la influencia de Juan Marino, creador del Dr. Mortis, que también me contó lo mismo. Ambos vieron una versión del Fausto en teatro, y ambos quedaron impactados por la figura de Mefistófeles de la obra. Mefistófeles va a convertirse años después en el Dr. Mortis, el siniestro Dr. Mortis de Juan Marino en Chile, y tal vez ese Mefistófeles que impactó tanto al joven Stoker se va a convertir después, cambios mediante, en Drácula. Genevieve Ward, otra vez, muchos de los amigos y amigas de Stoker son homosexuales o lesbianas, lo que es muy interesante, ¿no? Aquí es una gran actriz, ¿no es cierto?, que él quiere mucho, le impacta la visita, la conoce, le habla, y se hacen grandes, grandes amigos, ¿no? Stoker, vuelvo acá un poco a lo de Whitman, dice, y cito textualmente aquí perdonen que esté un poco desordenado, pero así es la vida real. Dice de Whitman, escuchen esta frase: me convertí en un enamorado de Walt Whitman. Eso es, ¿no? En un enamorado de Walt Whitman. Como les digo, en la época victoriana, la amistad entre hombres o personas del mismo sexo no eran de gran preocupación. Entonces, Pero en ese ahí sentido era hay como un si todos fueran elemento, minorías sexuales, ¿no es cierto? Muy interesante. es que ¿sabes qué, Carlos? Yo Dígame. tengo la sensación, por lo que tú estás, por lo que has ido contando, primero que había una libertad respecto a la orientación sexual mucho más grande que la que conocemos hoy día, en varios aspectos. Y por otro lado, el amor entre personas del mismo sexo no necesariamente establecía la acción erótica o la acción sexual entre Sí. personas del mismo sexo, lo que también habla de una cierta libertad que uno empieza como a entender también el contexto, que tú lo mencionaste hace un rato, de cómo se va desarrollando probablemente las teorías psicoanalíticas, cómo se van desarrollando ciertas dinámicas sociales, por qué también crece la prostitución en ese minuto, y incluso lo que nos decía Carolina, el tema de que ocurre efectivamente, que es real, el problema de la sífilis, que es una enfermedad sexual, de transmisión sexual, en el siglo XIX, que es muy brutal y que se conjuga con el doble discurso propio de la represión victoriana. Claro. Porque todo esto pasa en una época tremendamente represiva. Bueno, exacto, ¿no? Esta represión tiene que tener válvulas de escape. Yo no Exacto. sé si no era, por lo menos mientras no fuera un escándalo,
todo era, no sé si era permisivo, no sé, no me cuesta meterme todavía entender a cabalidad cómo podían entender ellos y ellas el mundo que vivían desde ese punto de vista de la sexualidad, como tú mencionas. Pero tengo la sensación de que, como si es como Chile, mientras mi hijito, mi hijita, mientras no haga un escándalo, mientras mi familia no se vea mancillada, usted haga lo que quiera, pero calladito, Claro, ¿no? mientras no se sepa, O sea, está todo todos bien. te ven que viene tu amigo y se acuesta contigo porque no hay otra pieza en la casa, y tu amiga va también y se acuesta en tu pieza porque no hay otra pieza para visitas, pero la mamá y el papá me imaginan que son sus amigos que duermen ahí, pero nada más. Mientras Claro, ello no se sepa, mientras no se escuche algo extraño, todo bien. claro. Y viene también el autoengaño, ¿no? No, si es un amigo de mi hijo que siempre viene, no, es una gran amiga que pasa metida acá todos los días casi, pero se llevan tan bien. Todos saben, pero nadie lo dice, nadie lo enfrenta. Yo creo que era una sociedad más de eso, ¿eh? Más represiva que permisiva y más que le importaba el que dirán que lo que realmente era, ¿no? Sigamos entonces, ¿eh? Nos queda mucho todavía. Genevieve Ward, otra amiga importante, decía yo, ¿no? Eh, Déjenme, tomé apuntes de ella, pero no sé dónde los dejé. Se me perdieron. Parece que no era tan importante. Ah, otra cosa importante de la época es la pseudociencia. Recuerden, la ciencia empieza a aparecer, la magia está instalada, pero está yéndose, la ciencia aparece y surge la pseudociencia. Aparecen cosas como el mesmerismo. Esto es conocido también como el hipnotismo, pero también como los humores del cuerpo y los fluidos provocan o repulsión o atracción. Eso es el mesmerismo también. El magnetismo animal que se le decía. Y la frenología que afirmaba que el carácter y los rasgos de personalidad podían ser estudiados a partir de la forma del cráneo o la cara. Entonces alguien podía estudiarte y decir un asesino, una persona con instintos criminales, una persona de bien, solo con la frenología. Estudios que eran muy serios y que todo el mundo estaba interesado en ellos, e incluso nuestro querido Stoker. Tal vez por eso habla, y cuando se describe a sí mismo habla de lo que tiene acá, describe muy bien su rostro, incluso exagerando algunas características, ¿no? Y del mesmerismo surge la hipnosis moderna, ¿no? También, esta idea, también Drácula tiene ese cierto poder hipnótico, ¿no? En la gente, recordemos el mesmerismo nuevamente ahí, la hipnosis. Todo eso va a impactar después en la escritura de Drácula. Si el mesmerismo estuviese de moda ahora, muchos de los libros de ahora tendrían que ver también con el hipnotismo. Piensen en eso, en las influencias epocales. Por eso yo menciono estas cosas así, ¿no? Eh, como, como para que vayamos entendiendo qué pasa. Ok, y aquí llegamos a Irving, él, John Irving. Ahí lo vemos como Matthias in the Bells, una obra impactante. Este es el personaje fundamental. Este es el personaje fundamental en la vida que decide grandes fragmentos de la vida de nuestro querido Bram Stoker, ¿no? ¿Quién es este personaje? Es un actor. Es un actor al que Stoker va a ver y lo va a impactar. Ah, la actriz que le mostré hace rato, lo dije, norteamericana, no es inglesa, ¿no? ¿Quién? Genevieve Ward. Genevieve Ward es norteamericana, ¿ok? A ver, cuando se encuentra con este personaje, lo ve en una obra de teatro que lo impacta. Y luego lo ve en una función privada en una casa. Y miren lo que escribe Stoker en Personal Reminiscences of Henry Irving. Él escribió lo siguiente. Tras la cena, me dijo Irving, cuando ya eran conocidos, empieza como esta amistad, me dijo que recitaría para mí el poema, mira, para él, no para todo el mundo, solo para él, El sueño de Eugene Aram, de Thomas Hood. Es una experiencia que nunca podré olvidar. Fue poder encarnado, pasión encarnada. Aquella noche, durante un rato, el genio de Irving voló en ardoroso triunfo. En cuanto a su efecto, solo puedo decir que al cabo de unos segundos de pétreo silencio, sufrí una especie de ataque de histeria. Diciembre de 1876. Y ojo con la última frase. La histeria era asociada habitualmente en ese periodo a las mujeres. Una Exacto, enfermedad, ¿no es cierto?, uterina, exacto. ¿no? Pero él se describe a sí mismo en un estado tal que es casi de un ataque de histeria. Ha quedado tan impactado frente a esta balada que él ha representado, porque era una balada. Ahí está el propio Irving, como Eugene Aram, recitando esta balada, este largo poema que habla sobre un asesino. Ojo,
un asesino metafísico, un asesino que habla, que piensa, reflexiona sobre su asesinar, que es muy notable, que ha escrito un libro, hace un libro, popular libro de la época, escrito hace mucho tiempo. A pesar de que Stoker había leído y escuchado este balada muchas veces, cuando la hace Irving queda impactado. O como diríamos en chileno, cosa que yo no podría, peinado para atrás. Tú podrías hacerlo, Coloma, yo no. Queda peinado para atrás al impacto de este avasallador personaje, manipulador personaje, a pesar de que dicen que era buena onda, era un poco manipulador y se convierte en una especie de vampiro respecto de la vida futura de nuestro querido Stoker. Es muy interesante esto porque la histeria en esa época, que finalmente es la que estamos hablando, tiene esa característica tan particular de anular finalmente la esencia. El rasgo histérico que se describe, que describe Cherkov, la histérica de Cherkov, es aquella mujer que se desmaya, aquella mujer que queda ciega, etcétera, etcétera. Es interesante también, y aquí un alcance, la histeria efectivamente durante mucho tiempo se creyó que era un rasgo exclusivamente femenino, pero ya en la última parte del siglo XX, yo diría que en los años 80, segunda mitad de los años 70, se descubre que la histeria es un rasgo masculino también, que es un rasgo humano, por si acaso, porque si alguien le dice, no, los hombres no son histéricos, te dígale, no, si son histéricos. Lo otro que quiero destacar... Lo dije pensando desde la época, porque en esa época no se concebía eso que dices. No, recuerdo cuando era niño, las histéricas eran las mujeres solamente, y ya sabemos hoy día, como tú bien dices, que eso es falso. Es falso, absolutamente, está absolutamente comprobado, estudiado y todo. La histeria es un rasgo humano. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto un hombre como una mujer puede ser histérico o histérica. Quiero destacar algo que plantea Jimena del Solar, que es más bien anecdótico. Iba a leer eso también. Sí, yo también escuché que se parecía a Christopher Lee, fíjate. Pero mira, más que Christopher Lee, ¿saben a quién lo encuentro parecido también? A el actor que encarna al doctor que colabora con Frankenstein en La novia de Frankenstein. No recuerdo el nombre del personaje, si alguien lo recuerda. ¡Ay, qué buena! ¿Te parece sobre todo en esta fotografía? ¿Te parece mucho? Y recordemos que ese actor también era un reconocido homosexual. Fíjate que no tenía idea de ese detalle. Que incluso en la película no desecha, ¿no es cierto? Es un tipo muy amanerado en la misma película. Sí, eso es cierto, tienes toda la razón. Pero es cierto que también era homosexual, gran amigo del director del film también. También un homosexual no podía ser evidente en aquella época, ¿no? También. Sí, tiene razón, se parece, tiene un parecido. Sigamos. Ernest Thesiger, me imagino que es. Pero el personaje, ¿cómo se llamaba? ¿Recuerda? Ernest Thesiger, el personaje, ¿cómo se llamaba? Que es el que, ¿te acuerdas del que configura estos como seres pequeñitos? Sí, pero ¿cómo se llama el personaje? No te escuché. Doctor Septimum. Septimum, no se llama así. Así sale acá, por lo menos. Yo tengo la sensación de que es otro. Si alguien se acuerda ahí, lo busca, por favor. Miren, escuchen esto. Stoker conoce a Irving y cuando lo conoce, miren lo que escribe. No, perdón, ¿cómo escriben los amigos de Stoker? Miren, un amigo Doctor dice... Thesiger dice acá, Paulette Lecaros. Doctor Thesiger. Perfecto. Miren, dice, Hal Kane, que vamos a hablar de él un rato más, amigo íntimo de Stoker después, dice, comentó respecto a la relación de Stoker con Irving, dice lo siguiente: afirmo sin dudar que jamás había visto ni espero volver a ver tal absorción de la vida de un hombre por parte de otro. Y después dice, definiendo la devoción de Stoker hacia Irving, dice, y la define como el amor más fuerte que un hombre puede sentir por otro hombre. Así define Hal Kane la amistad fuerte, profunda, radical que Stoker tiene después con este hombre que lo ha impactado con esta balada que se escribe en 1828 como El sueño de Eugene Aram, que es un melodrama sobre un macabro asesinato, como dice ahí, en donde el tipo empieza a hacer disquisiciones sobre sobre su asesinato, que es muy interesante. Y en 1832 se hace una novela que se llama Eugene Aram, novela de Edward Bulwer Lytton, y habla, como puse ahí yo, el mito del criminal metafísico, ¿no?
Bonito tema. Así que si no lo conocen, léanlo porque tiene fragmentos que son realmente notables. Sigo Mito entonces. del criminal metafísico. Vamos a... Miren, aquí tenemos a Irving. Vean a Irving, ahí está. Ven mi cursor ahí moviéndose, ¿no? Ese es Irving. Y acá, por primera vez, una de las pocas fotos que yo he visto de Stoker de cuerpo caminando completamente erguido, siempre está sentado. Aquí uno puede apreciar la altura. Doctor Pretorius, ahí, ese es el que yo no Ese es conocía, el que yo Pretorius. conocía. Gracias, Dice que no es, Graciela. no es Doctor Tessiger, no sé por Pretorius. qué. Porque Pretorius, salía muchas séptimo. gracias. Bueno, salía séptimo. Po. Puede ser en otra película, es que puede ser en otra película, tal vez. Bueno, No, gracias, no, era Graciela. la... Gracias, Graciela, aunque Pero sea una puede ser en cacofonía. España. En Bien, España, tú ahí sabes que en España cambian nombres de todo, así que puede haber puede ser. sido ahí. Pero en inglés dicen Pretorius en la película, lo dicen en inglés Pretorius, también. sí, doctor Pretorius. Tienes toda la Bueno, razón. ahí tenemos a Irving subiendo a este carro, saliendo del teatro que él ha comprado, lo voy a mencionar después, y aquí está Bram Stoker detrás de él. En noviembre de 1878, Irving invitó a su admirador a Glasgow, a Stoker. Allí le contó que había comprado el Lyceum, que es este teatro del cual están saliendo, y le ofrece el puesto de manager y le cambia la vida a Stoker, que es su sueño, ¿no? Él ha escrito artículos y reseñas de teatro. Miren, el tipo trabajaba todo el día en una pega salariada de bajo salario, por supuesto, Stoker. Luego, 2 veces a la semana va a ver obras de teatro y escribe sobre ellas. Y toda la semana escribe artículos de teatro en 2 periódicos. Es decir, como la famosa canción de 31 minutos, parece que dicen que no duerme Stoker. Es decir, el tipo tenía un nivel de trabajo incomparable y ahí me acordé de nuevo de mi gran admirado, perdón, Juan Marino, que trabajaba en un banco de 9 a 6 de la tarde, luego se iba a su casa, escribía el radioteatro de Mortis y 2 o 3 cómics semanales. ¿A qué hora? No lo sabemos. Tal vez tenía el nivel de trabajo de Stoker también. Bueno, y Stoker escribe, acepté de inmediato. Llevaba entonces 13 años al servicio de la administración pública y a la mañana siguiente envié mi dimisión y organicé ciertos detalles domésticos supremamente importantes para mí. Y ahí se pone a trabajar. Fíjense, trabaja en la administración pública, escribe de teatro, todos los días, artículos, incluso falsea nombres para escribir de otras cosas. Se cambia nombre para escribir de una obra de teatro y además tiene tiempo para ir 2 veces al teatro en la semana a ver obras, hasta tarde. Esa es la capacidad de trabajo de Stoker. Es fulminado por esta presencia magnética de Irving, que podría ser de algún modo una especie de vampiro, ¿no es cierto? Energético. Claro, pero, pero polidoresco, ¿no? Polidoresco, como el Mira vampiro de qué Polidori. buen término, sí. Es exactamente como un vampiro de Polidori. Es decir, bueno, Exactamente. afortunadamente este vampiro ayudó también a Stoker, le consiguió trabajo, ¿no? Lo llevó a Londres, fue empujándolo con su éxito, pero innegablemente también tuvo una influencia sobre él tan notable que podría ser tan parecida como la influencia que tenía, nefasta por cierto, del vampiro de Polidori en sus víctimas, que también Carolina habló largamente de él en la sesión pasada. ¿Ok? ¿Me siguen hasta acá alguna pregunta? Ya. Quiero decir algo. Fíjense en la última parte de esta frase. Organicé ciertos detalles domésticos supremamente importantes para mí. ¿Saben cuál era ese detalle doméstico supremamente importante para él? Fíjense cómo lo dice, no dice lo que es su matrimonio con Florence Balcom. Ese era el famoso, supremamente importante detalle doméstico que tenía que solucionar. Su amigo no lo sabe. ¿Se separa? No, se casa con ella. Ah, Cuando su amigo Irving lo ve llegar con su esposa, queda impactado. Florence Balcom es la mujer de la que se había prendado Oscar Wilde. Recordemos que Wilde es un esteta, tanto la relación con ella no es sexual, sino que es de un esteta. Es una mujer, como ustedes pueden ver, una mujer bellísima, ¿no? Tiene un rostro especial. Este dibujo que está acá, que ustedes ven, está hecho por el propio Oscar Wilde. Miren, dibujaba bastante bien. Y fíjense, su nariz, la mirada. Aquí elegí fotos en que se ven distintos ángulos. Acá en esta foto cortada que vemos a la derecha, en sus brazos está el bebé de ella con Stoker. Desgraciadamente en la foto que conseguí, la única que conseguí, está cortada la imagen. Pero en otros libros sí pude encontrarla, pero en libros encontrarla completa. Pero no tengo escáner, así que no pude escanear esa foto. Pero se fijan, primero
esta mujer es afectuosamente cortejada dentro de las posibilidades de Oscar Wilde, porque la ve de una belleza espectacular, le impacta esa belleza. Como un gran esteta y admirador de la belleza, Oscar Wilde queda prendado de ella. Pero después la conoce también Bram Stoker y también le pasa lo mismo. Pero aquí sí se casa con Florence Balcom. Justo cuando su gran amigo Irving lo contrata definitivamente para ir al Teatro Lyceum. ¿Ok? Eso es lo que pasa ahí. Fíjense, ¿no? Entonces ahí tenemos a la bella Florence Balcom, que es la bella Florence Balcom, que luego va a disputar los derechos con Murnau para evitar que adapte Drácula y use la palabra Drácula en su película y por eso se llama Nosferatu. Esta es la Claro. mujer que tuvo esa discusión, esa pelea y que la ganó, desgraciadamente, ¿no? O afortunadamente tal vez, quién sabe, no lo sabremos, ¿no? Esta es la mujer, el amor disputado, entre comillas, ¿no? Pero que finalmente con Stoker se queda y se casa y van a seguir casados toda su vida, ¿no? Carlos, ahí hay una pregunta, dice, ¿por qué crees tú que era tan importante ese matrimonio? Busca la Bueno, ley. era supremamente importante porque el matrimonio de cualquiera es un hecho sumamente importante. Lo que me llama la atención a mí es que no diga directamente en ese texto que es su matrimonio. Es como si dijera, oye Jaime, me tengo que ir porque tengo algo súper importante que hacer, un trámite. Y después tú me preguntas mañana, ¿y cuál era ese trámite? No, es que en la mañana me casé. Entonces, pero ¿cómo eso no es un trámite? No, eso es un matrimonio. ¿Te fijas? A mí me llamó la atención eso. No sé, no sé. Tal vez si seguimos en esta teoría de la posible ambigüedad sexual de Stoker jamás probada, en cambio en muchos de sus amigos sí está probada concretamente. Eh, Tal vez haya sido una forma de escapar también al escarnio social, quién sabe. Va a tener, creo que 2 hijos, si mal no recuerdo. Oh, no, 7. No, 2 hijos, 7 eran los personajes de la Eran novela. los Creo que hermanos. tiene dos hijos, con Florence Malcolm, puede que me equivoque, porque en esa parte, como es de la familia de él, no me metí mucho, ahí eso es más privado. No Qué lo bueno sé. que cuidaste de eso. Y me cuidé para no ser un SQP del horror, del terror, sino que ser más, eh, No como más, otros que más trabajaron en comedida. farándula. Eso quieres Claro, decir. por Eso quieres supuesto. deslizar, Carlos Exacto, Reyes. del liso. Miren acá, tenemos este retrato de Irving de nuevo. ¿Qué hacía Stoker cuando se va al teatro de Irving? Lleva las cuentas del teatro, supervisa todos los días, organiza las giras de la compañía y contesta las cartas de Irving. Dijo, textualmente esto lo dijo él, que llegó a escribir 50 cartas diarias durante 30 años. 50 cartas diarias por 30 Wow. años. Además de escribir sus propios cuentos, sus relatos que ha venido escribiendo todo este rato con todos los trabajos que tiene. Además de escribir 50 cartas diarias para este tipo, aún así siguió escribiendo sus obras. Realizó 7 tours por Estados Unidos. Montaron 792 veces el Fausto, con 250 extras, convirtiéndolo en la obra más espectacular de la era victoriana y la más exitosa de la compañía. O sea, Stoker escribió, además Stoker era un estupendo entonces administrador del teatro. era un gran productor, era un gran Claro, productor. O sea, si este otro tipo lo vampirizó de algún modo también, Stoker saca provecho de esa vampirización porque también gana dinero con esto. Esta es su pega claro, claro que soñada, es sí. decir, trabaja en el teatro, que es algo que a él le gustaba de pequeño, esas pantomimas teatrales que él adoraba. Se cumple su sueño, termina siendo escritor y termina trabajando en el teatro. Maravilloso. Por eso que tal vez tenía amigos en el teatro, amigas, se fijaron, pero nunca hasta que logra entrar al teatro, de alguna manera. Y aún así escribe sus 8 novelas, sus libros de cuentos, sus 2 volúmenes de no ficción, varios otros cuentos sueltos, todo esto entre 1879 y 1905 en su tiempo libre. Porque Stoker no vivía solo de los libros, sino que también de esto. La única excepción a toda esta práctica es Drácula, que vamos a ver ahora. Se fijan qué bonitos estos retratos antiguos, ¿no? Ante la Precioso. imposibilidad de ir al teatro a tomar fotos, porque estaba la función ahí, dibujaban. Hay dibujos bellísimos. Métanse a buscar información de esta época porque hay mucho dibujo bellísimo. Yo dejé algunos pocos, hay muchos más. Además, fíjate que este es un dato más bien anecdótico, pero es muy interesante porque finalmente uno se da cuenta cómo hasta el día de hoy, en el imaginario nuestro, hay ciertas asociaciones que se desarrollan en la estética victoriana. El Diablo Rojo, qué sé yo, no sé, la bruja siniestra, la novia de blanco, se van estableciendo en el romanticismo, porque también no hay que olvidar que no solamente en el periodo victoriano
sino que también es el periodo romántico. Se conjugan dos periodos muy potentes en ese aspecto, y el romanticismo establece un imaginario que hasta el día de hoy permea probablemente nuestra cabeza desde el cuento infantil y desde la novela de terror, que finalmente es parte del romanticismo, el romance gótico que se llama, ¿no? Donde está Drácula, Jekyll y Hyde, Dorian Gray, Dorian Gray. Frankenstein, y bueno, me hubiera gustado hablar más de Dorian Gray, pero lamentablemente estamos más en Stoker, pero Dorian Gray es un libro increíble, ¿no? Yo encuentro ese libro retrata muy bien el submundo homosexual en el que está inserto la época victoriana, en el que está inserto el propio Wilde, y tal vez, no lo sabemos, quizás Bram Stoker de algún modo, o sus amigos. Esa descripción bueno, si lo hubieras encontrado, Carlos, algún submundo, vínculo vampírico, porque estamos en los relatos vampíricos, te habríamos aceptado esa charla, Carlos, pero, sí. pero se la buscaste, digamos las cosas como son. No, digo ahora en esta charla, podría haberlo hecho, pero no lo voy a hacer porque no hay tiempo. Ya llevamos 1 hora y media y me queda un poquitito más y terminamos. Miren, ahí Pero, les estoy por favor, mostrando. relájate, vos dale, como dicen por ahí, vos Aquí dale. gracias. Les estoy mostrando algunos de los trabajos de Bram Stoker, ¿no? ¿No? Los voy a mostrar de nuevo para que los vayan leyendo. Muchas de estas obras y más son las que hizo en todo este periodo lleno de trabajo, con el teatro, su familia, ¿no? Los viajes, los tours, todo eso, ¿no? Entonces es sumamente interesante y esto lo publicaba a veces en estas revistas folletinescas de la época y luego se compilaban en un volumen final, ¿no? ¿No? Recordemos que hay varios libros que están corriendo por ahí en las librerías que han rescatado los cuentos, los relatos, los otros relatos de nuestro amigo Bram Stoker. Hay gente que no le gustan los relatos de Stoker. A mí, fíjate que yo no he leído mucho, he leído 2 cuentos, uno que recuerdo patente porque lo leí siendo adolescente y me gustó mucho, que se llama La casa del juez, y la verdad me pareció muy, muy terrorífico, fíjate, ¿Sí? es Mira. muy potente. Sí, lo que pasa es que Drácula es tan poderoso, es tan fuerte la influencia que hemos recibido culturalmente de Drácula, que todo lo que escribió antes o después de eso es menor. Es Claro, un hito tan fundamental en la cultura del potente mundo eso, sí, tienes toda que la razón. invisibiliza todo el resto. Pero piensa que es un libro que él nunca pensó que iba a tener el éxito que tuvo, él jamás pensó que iba a ser recordado hoy día, incluso en esta charla pequeñita por nosotros en el sur del mundo. Es un legado fantástico, es decir, Sí, por tienes un toda la libro va a razón. ser recordado para siempre y revivificado a través de todas las eras, porque cada momento tiene su revivificación del propio Drácula, ¿no? Exacto. Cada Tienes toda la época, cada razón, sí. generación tiene su Drácula. Algunos hablan de Sí, generación, eso no, es los cierto, vampiros de sí. generación perdida, otros dicen, no, mi vampiro es Christopher Lee, no, otros dicen, mi vampiro es el, qué sé yo. Entonces, fíjense ustedes, total la gráfica, ¿eh? Sí, Graciela. Miren, la familia Stoker se tiene que ir a Londres y se instala en el 26 de Chain Walk. Ahí está, esta no es la casa exacta, pero es en la calle, una calle que hoy es muy elegante porque ahí vive, por ejemplo, gente como Mick Jagger, vivió Joe Strummer, o sea, todos los rockeros ingleses han tenido casas en Chain Walk. Ahí hay una fotografía vista de lado y ahí tenemos la entrada de la casa de Stoker en el 26 de Chain Walk, que es cuando llega a Londres, se instala en este pequeño palacete bellísimo. Aquí está súper bien cuando llegan ahí, recién casados, trabajo nuevo, ciudad nueva, vida nueva. Es decir, se van a la gran capital. ¿Ok? Y ahí, fíjense que Londres tiene la cantidad de 5 millones de habitantes. El carbón, que es usado constantemente en las fábricas y transporte, produce humo, smog. Se habla de nieblas químicas de colores. Se dice que la niebla tomaba colores como cuando vemos en Santiago, qué bonito este atardecer. Sí, es la contaminación, por eso se ve rojo. Es horrible. Es lindo, es bella, la muerte es bella también. Se habla de nieblas químicas de colores, se habla de niebla sulfúrica. Recordemos que en Inglaterra años después va a morir gente en las calles y ahí se van a poner las pilas con la contaminación cuando la gente se empieza a desmayar y a morir en las calles, ¿no? Exactamente. Eh, entonces, eh, déjenme ver si se me fue una... No, se me acabaron los apuntes. Sigamos. Esta es la casa donde él vive en el primer periodo. Es una casa, una mansión muy, muy, muy bonita. Ahora veamos qué tiene que ver Jack the Ripper, Spring Hill, Jack y Drácula. ¿Qué es esto? Dices tú. Ahora veámoslo. Sabemos que Jack the Ripper, este asesino nocturno que despedaza mujeres, horripilante, ¿no? Va a abrir las puertas para la novela Drácula, porque va también a hacer la presencia de un ser maligno
monstruoso, un asesino sin piedad, que va a abrir las puertas para que la gente pueda conocer y leer a este personaje de Drácula y decir, si en la realidad pasa esto, ¿cómo en la ficción no va? Es decir, le abre las puertas a Drácula, ¿no? Da el éxito maldito de Jack the Ripper, de Jack el Destripador, va a ser una antesala ideal para la presentación de Drácula posteriormente. Ahí están entonces los cuerpos mutilados de esta ciudad con esta neblina mezcla de gas tóxico, ¿no? Que vamos a conocer. Y Spring Hill Jack es un personaje que era conocido como Jack Pie de Muelle o Jack el Saltarín, porque podía hacer saltos enormes, era un personaje del folclore inglés de la época victoriana. Mucha gente dijo haberlo visto efectivamente, hay relatos orales que después se convierten en estos Penny Dreadfuls, que se publican muchos, sobre Spring Hill Jacket. Él fue protagonista de muchas obras de ficción popular y, de algún modo, también esta presencia con una suerte de capa, con una presencia vampírica que también antecede a Batman, de algún modo también prefigura y sienta las bases en la mentalidad victoriana de un personaje vampírico como Drácula. ¿Se fijan? Todo esto también lo toma, lo huele Stoker y lo incorpora en la creación de su personaje. De algún modo está también este personaje de folclore urbano, el saltarín que daba saltos enormes y cuya look, como ustedes ven en estas dos imágenes que yo escogí, es casi la de un vampiro humano. Un Drácula saltarín, si lo podríamos llamar. Entonces, de ahí la pregunta que yo hacía, ¿qué tiene que ver Jack the Ripper, Spring Hill Jack y Drácula? ¿No? Y aquí estamos en la casa en la que supuestamente se dio el toque final a la novela Drácula. Estoy terminando ya. Stoker escribió Drácula a lo largo de 7 años. Esta obra funciona, como lo decíamos recién con Loma, como una especie de espejo de la psiquis de la sociedad victoriana. Y lo que hace Stoker aquí brillantemente es reflejar el zeitgeist, es decir, el sentir, el pensar de toda una época. Y que incluso es tan poderoso ese zeitgeist que se salta hasta nuestros días. Todavía nos habla de sexualidad, todavía nos habla de la transgresión de los géneros, que es lo último que yo quisiera hablar, ¿no? Pero antes de eso, también lo que hace es subvierte el arquetipo vampírico, lo sienta este arquetipo, lo cambia, lo transforma, trastoca la estructura de las novelas de terror y hace un acercamiento, digámoslo, fragmentario, y eso ya es vanguardista. Hay otros que lo han hecho antes, pero no en las novelas de terror. Y él va a sumar recursos literarios que después va a tomar el modernismo. Y Drácula aúna también otra cosa que también tiene que ver con la temporalidad que vivió él. Esta mezcla de mito. Drácula es el mito que va desapareciendo y la ciencia y la pseudociencia son lo que lo va a destruir. Ese choque de dos mundos que se enfrentan es fundamental acá. Por tanto, por eso es una novela bisagra, porque de un modo retrata a un universo completo, mental, que se está yendo y empieza a aparecer un nuevo mundo que quiere barrer con todo, destruir estos vampiros, destruir estos mitos, destruir el folclore. Viene Charles Darwin, ¿no? Y se va al mesmerismo. Eso es lo que está pasando. Viene Freud, ¿no? Viene Karl Marx, el materialismo dialéctico, y se va el mito, los dioses, los espíritus, de algún modo. Entonces la novela, otra de las posibles interpretaciones, que hay miles, ¿no? Hay mucha gente que ha hecho libros enteros sobre esto, solo en internet hay millones de textos. Esta podría ser una teoría también de tratar de explicarnos el éxito de la novela. Y tal vez en nuestra época sería al revés, vivimos una época tan científica, tan racional, que queremos un poco de lo otro, queremos regresar a ese mundo mágico, folclórico, animista, fantástico que hemos perdido, ¿no? Es muy interesante lo que estás planteando, Carlos, fíjate, porque si uno piensa, Drácula es un conde, o sea, está también el cuestionamiento de lo aristocrático, Exacto. está el cuestionamiento de la lucha de clase, que finalmente es el hombre burgués, el hombre intelectual, el que vence al aristocrático, que trata de succionar la sangre, la vida del pueblo. Exacto. Que pervierte además. Hay una cantidad de elementos sutiles, simbólicos, que yo no sé si consciente o inconscientemente Stoker pone en la novela, que la verdad es que tú lo retratas muy bien. Por otro lado, no puedo dejar de asociar algo que es bien interesante. Ya que el Destripador mata prostitutas, Drácula
transforma a las mujeres en hipersexualizadas y malas. Como que la hipersexualidad femenina es vista como algo muy, muy negativo y aterrador. Insisto, hay muchos elementos simbólicos que son muy, muy potentes. Y incluso cuando la vampira se establece como hipersexualizada, se masculiniza de alguna forma, niega lo maternal, si bien explota voluptuosamente su sexualidad, también establece un vínculo de seducción y de actividad sexual que probablemente en el mundo binario que hemos vivido hasta hoy, no estamos acostumbrados. Graciela habla de la Lilith, que es bien interesante. Ahora, ese concepto también, ese mito. Yo no he querido aquí, yo no quería hablar mucho en la novela, porque yo creo que Carolina lo hizo muy bien, y además que podríamos estar horas hablando de los sentidos, de las interpretaciones de la novela. Yo quería hablar más desde la vida de la biografía y tirar algunos puntos ahí, pero desgraciadamente si nos ponemos a hablar en eso, yo estaría 2 horas más y ya me dio hambre. Pero ¿sabes lo que pasa? Antes de que el hambre te venza. Termino, falta. ¿Sí? Antes de que el hambre te venza, pequeño vampiro, yo creo que es súper interesante justamente lo que estás planteando, porque más allá de todo lo simbólico que uno le puede encontrar al texto, a la novela, hay algo que tú acabas de mencionar que es fundamental, y es que rescata muy claramente el periodo. Pero además, como tú muy bien lo has descrito, es un periodo bisagra que tiene un correlato hasta el día de hoy. Sí. Yo, sobre la figura del vampiro y algunos análisis interesantes, yo les recomiendo este libro chileno, el único libro chileno de estudios y de reflexión sobre lo vampírico, que es de Patricio Alfonso, el gran escritor. Está editado por Piedra Angular y se llama Drácula frente al espejo. Busquen este libro que todavía existe. Si no está en librerías, pueden escribir directamente en Twitter o en Instagram, buscar la editorial que se llama Piedra Angular. Y Piedra Angular escrito así como junto, ¿no? Piedra Angular, no Piedra Angular, con una sola A. Busquen este libro maravilloso de Patricio Alfonso, que hay una serie de ensayos muy breves, brillantes, porque Patricio Alfonso, además de escritor, fantástico escritor de terror, es un filósofo. Entonces él habla desde la filosofía. Un libro absolutamente recomendable y chileno. Quizás en Chile es uno de los pocos libros que yo he visto serios sobre el tema y que reflexiona de verdad sobre el tema de lo vampírico. Ya nos queda, estamos terminando. Quiero decir algo. Quiero decir que esta casa que ustedes están viendo ahí, hay una placa en esa casa, que es la placa que yo les mostré antes, la voy a volver a mostrar. Esta. ¿Ok? Y dice, esta es la calle Saint Leonard's Terrace, a la que se van después de esta mansión maravillosa que tenían, van a esta, que es más pequeñita, pero bellísima también, en el número 18. Aquí dicen, se terminó de escribir Drácula, pero están equivocados. Esa es la casa contigua, en el número 17, no la 18, en la que se termina de escribir. Porque justo cuando pasa eso, él se cambia de casa a la del lado, y desgraciadamente está puesto en ese lugar este pequeño, ¿cómo se llama? Recordatorio, pero es en la casa contigua. Entonces, si ustedes van, no caigan en la trampa, no caigan en esa pasta, no tomen fotos a esa casa, sino que a la 17. Al lado. Es en la 17 donde Stoker le da el último retoque a el tema de la novela. Y ahí me acuerdo de algo. Ojo, cuando Drácula dice, ese hombre es mío, cuando las vampiresas lo atacan, las vampiras, y él dice, ese es mío, alguien en la transcripción se equivoca, y Stoker es enfático en decir que por favor corrijan ese error, porque él no ha escrito eso y él quiere que se diga lo que él dice que dijo. Eso da cuenta de lo que importante que él era, que se dijera, él me pertenece. Cuando dice el vampiro aquello, esa frase, que en la transcripción que hace el taquígrafa, no sé quién, hay un pequeño error y él hace un pequeño show, ¿no? En buena, para que lo cambien de nuevo, porque no puede ser que no vaya esa frase, que es sumamente importante, ¿no? Es reconocido también, no lo dije, que Irving era un hombre casado, pero era bastante sabido sus encuentros con hombres también, ¿no? Eso también. Y probablemente Stoker haya tenido que muchas veces también hacer de ocultar esa verdad a la luz pública y a colaborar en
en estas pequeñas aventuras que tenía Irving fuera del matrimonio, digamos. Drácula, de 1897, ustedes seguramente como fans de Drácula ya han visto en internet, se han solazado en estos manuscritos del propio, ¿no es cierto?, del propio Stoker. Miren la letra, ese prólogo que dice prólogo ahí es como una letra media infantil, ¿no? Como de niñito, niñita, así que escribe medio desordenado. Esta era la letra de Stoker, que se conservan ahí originales de la novela. Bellísimo, ¿no? Drácula por Qué Diandel. buena. Bonito, ¿no? Y aquí están sus apuntes, fíjate que aquí no es la novela, sino que son apuntes de cómo va a ser. Escena 1, probablemente esto tenga que ver con este Drácula por Diandel, sea de la obra de teatro, o de una adaptación teatral, qué sé yo. Exacto. O tal vez él, cuando estaba trabajando la novela, yo lo desconozco, tal vez le ponía escena 1, porque claro, los escritores también separan su libro en escenas o fragmentos. Ojo, puede ser también. Y aquí tenemos la versión, ustedes ya la conocen, también la mostró Carolina Heiremans en su charla, la portada original de la primera novela de Drácula. Y miren aquí, comentarios de la época, del Manchester Guardian del 15 de junio del 97. Dice, el hombre ya no teme lo monstruoso y lo antinatural, y a pesar de que el señor Stoker ha abordado su horrendo tema con entusiasmo, el efecto es más a menudo grotesco que terrible. La trama es demasiado complicada para reproducirla aquí, pero dice no poco a favor de la habilidad del autor, el que a pesar de sus absurdos, el lector pueda seguir la historia con interés hasta el final. Es en cualquier caso un error artístico llenar con horrores todas las páginas de un volumen. Un toque de misterio, de terror o de lo sobrenatural resulta infinitamente más efectivo y creíble. Es decir, dice que está bien, pero le pusimos como que mucho, ¿no? Se fue al chancho el señor Stoker, poquito menos, tanto horror es mucho, ¿no? No le gustó tanto al Manchester. Pero luego, el James Gazette... Qué terrible dice, para el Manchester tomar la consideración eso hoy día. Sí, pero igual las críticas en general fueron muy buenas, muy positivas. Fíjate que hasta la crítica anterior es buena, pero no lo dilapida también. Acá dicen que estoy leyendo, no lo voy a leer entero, ¿no? Dice su relato en forma de diarios y cartas, ¿no? Añadiendo pruebas a las pruebas mediante facturas, telegramas y documentos legales, hacia la conclusión de la historia, cuando la acción se acelera y crece en intensidad, la narración resulta notablemente excitante. En resumen, Drácula es, con diferencia, el mejor libro que el señor Stoker ha escrito hasta ahora y da una buena muestra de su imaginación y de su poder descriptivo. Mira cómo lo tratan, ¿eh? Y fíjense en esto. Cuando ustedes toman su libro, aquí voy a tomar uno de los ejemplares que tengo de Drácula, ustedes ven este Drácula, uno lo abre y lo primero que dice es a mi querido amigo Homie Beg. ¿Quién es Homie Beg? Es evidentemente un seudónimo. Y fíjense ahí, ¿no? Con amor de su amigo Bram Stoker, 25 de mayo de 1897. Este es el señor Homie Beg, apodo de Manés, es decir, de la isla de Man, que significa pequeño Tommy, del escritor Hal Caine. Hal Caine, amistad impenetrable, pues ahí, claro, hasta ahora sabemos que Hal Caine, también con una pátina heterosexual, ocultaba también a un homosexual muy, muy ligado al submundo londinense, al submundo de los encuentros sexuales homosexuales. Gran amigo de Stoker, a quien le dedica la novela. Homie Beg era el apodo que le da su abuela a este muchacho, el pequeño Tommy, y es Hal Caine. Me llamó la atención que se parece un poco al nombre del personaje de la película de John Carpenter en las fauces de la locura, no sé cómo se llama, In the Mouth of Madness, que el escritor del cual brotan los monstruos a la realidad también se apellida Caine. Este escritor era considerado en su época un escritor exitoso, al igual que Dostoyevsky. Peleaba con Dostoyevsky en ventas, incluso a veces lo superó, pero ninguno de sus libros ha pasado a la posteridad, pero sí su querido amigo Stoker. Mira, lo que es la vida, ¿no? En su momento Stoker no era tan famoso como él, pero hoy nadie lee. Seguramente sus libros se siguen editando, por supuesto, en Inglaterra, pero es un escritor del que todos conozcamos y que lo consideremos como importante, como influencia. Hal Caine, a este señor le dedica, a este gran amigo, le dedica Stoker su novela. Wow. Y aquí, bueno, hay un pequeño texto de la novela. Fíjense ustedes sobre todo los dos párrafos finales. Dice, los labios son la súper sensible piel de mi garganta, dice Harker, y los duros picos de dos colmillos afilados rozándome y deteniéndose ahí. Cerré los ojos en un lánguido éxtasis y esperé.
esperé con el corazón palpitante o palpitando. Este texto, este momento en que lo atacan las mujeres vampiro a Harker en el castillo, es múltiples veces citado para hablar un poco de este deseo sexual reprimido. El tipo no quiere que le succionen la sangre, pero al mismo tiempo lo desea. Esta repulsión, ¿no es cierto?, atracción, esta idea de estos dientes, ¿no es cierto?, penetrando la carne, como un falo penetrando la carne, absorbiendo la sangre, ¿no? Es sumamente interesante y nos liga un poco al comienzo de esta historia, con las sanguijuelas, con las incisiones, con las historias de Stoker de niño. ¿Se fijan? Aquí es evidente que hay una lectura sexual que es innegable, que ya tú también la mencionaste en la sesión anterior, en el vampiro. Y también ahí, Carolina, yo estoy de acuerdo con ella, el vampiro es un ser repugnante, con un hálito fétido. Es lo contrario de lo sensual. Los vampiros, ojo, para mí no son sensuales, son sexuales, que es diferente. No hay esa sensualidad en que ha caído el vampiro contemporáneo, ese tipo bello, seductor, que sí lo es, pero que es mentira. Es una fachada del vampiro. Es como el Claro, castillo en claro, ruinas, claro. lo que tú ves el castillo maravilloso y de pronto está en ruinas. ¿Qué pasó acá? La típica historia de fantasmas victorianos, ¿no? Exactamente. Que llegas a una casa maravillosa y luego cuando vuelves Exacto. a ir está llena de insectos monstruosos, ratas. El vampiro no es sensual para mí, es sexual, que es distinto, es un depredador sexual que finge sensualidad primero para después atacarte sin piedad. Y después ya no hay glamour, hay fetidez, hay repugnancia, hay enfermedad, hay muerte. Eso es el vampiro. Entonces a mí el vampiro excesivamente Exacto. sensual y hermoso no me gusta. Por eso me gusta mucho el Nosferatu de Murnau, puesto que es un vampiro grotesco a la vista. No engaña, no seduce. Claro. Porque todos sabemos que la historia de amor, que desgraciadamente el Drácula de Coppola instaló, y que tiene un poco el Nosferatu de Murnau también, pero más suave, ha destruido un poco para mí la idea básica del vampiro. El vampiro no ama. Como le dicen las mujeres, tú no amas. Y él, No, ¿no es cierto? Dice, parece que es cierto. No pelea mucho esa frase, ¿no? Y de algún modo es un vampiro repugnante. Los vampiros son repugnantes, son las ratas. ¿Recuerdan la película de Stoker, de Drácula, perdón, de Coppola? claro, Que también cuando el vampiro desaparece se claro, convierte en claro. ratas. Y es una escena muy repugnante. La rata como receptáculo de la enfermedad, el Exacto. vampiro como receptáculo de la enfermedad también y de la muerte. Entonces, aquí, en este texto, se pone en juego esta suerte de sensualidad disfrazada que se convierte finalmente simplemente en sexualidad, en carnalidad, ¿no? Que es una expresión también de la sexualidad, por supuesto, que a todos nos gusta, pues, ¿no? Evidentemente. Pero yo soy un convencido de que el vampiro sensual a mí no me gusta mucho. Prefiero eh, el Es vampiro que, en su hedor máximo, ¿no? es Miren, que, aquí está la ¿sabéis qué? famosa Es súper escena. interesante eso. Dale, a ver, dale. No, sigue hablando mientras que solamente que aquí está la escena vista por Mike Mignola, esta misma escena de la película de Coppola, pero es la escena, ¿no es cierto?, en que las mujeres vampiro han atacado a Harker y él las detiene, ¿no? Y les da en cambio este bebé a disputarse. Pero por favor, adelante. Estoy terminando ya. No, 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 es que me parece que es muy importante lo que tú estás diciendo, porque yo creo que la romantización del Mm, siglo, de la segunda mitad del siglo XX y de parte del siglo XXI, del vampiro joven y la vampira sexy y todo eso, es muy potente porque en definitiva el vampiro en la novela y también en el mito de la Europa del Este es un ser repugnante. Es un sí, ser repugnante que seduce, sí. y eso es lo que lo hace interesante, que finalmente logra engañar a la vista. O sea, finalmente tú no ves la repugnancia, como tú bien lo describiste en relación a los castillos embrujados y todo eso. Tú no ves la repugnancia hasta que es demasiado tarde. Tú no sientes el aliento fétido hasta que ya está metido en el tema. Y Sí, eso es muy sí. interesante. Eso es Y, muy interesante sí, porque creo que habla del afecto maligno real del vampiro. El vampiro hoy día se ha romantizado casi a nivel de quiero ser vampiro, cuando ser vampiro es ser un monstruo. sí, es terrible ser un vampiro. Oye, ¿recuerdan ese momento al inicio cuando les hablé un poco de esta indefinición sexual de un niño o de una niña hasta los 7 años en que ahí le ponían el pantalón o seguía vistiéndose con vestidos? Bueno, tal vez en ello haya un poco del origen de esta idea de la transgresión de los géneros que hay en la novela de Stoker, que yo voy a mencionar solo algunas cosas, hay muchas más. Por ejemplo, las mujeres son hambrientas, deseosas, ¿no? Ganosas con respecto a esta idea de la sangre.
Los hombres son todos débiles, sobre todo Harker, que es un enclenque. Algunos han dicho que es como un alter ego del propio Stoker. Yo no estoy tan seguro. Los hombres, No, pues recuerden que tampoco. el gran problema de Drácula, y es por el que muere Lucy, es que ellos se ponen de acuerdo entre ellos, sí, esto hay que hacer, pero no le cuentan nada a la criada, que es la que finalmente saca las cosas que la protegen para que el vampiro entre. Es decir, una Claro, vez más, los claro, hombres deciden en su cúpula de claro. poder todo esto, no le comentan a nadie, todo el rato pasa eso, todas las cosas las tiene que arreglar Mina después. Ella decide ya, voy a taquigrafiar todo esto. Ella es la que tiene el contacto mental con el vampiro. Ella es la que se le ocurren las ideas brillantes. Los hombres son unos torpes, todos son unos torpes, o unos enclenques estúpidos, ¿no? Rayanos en la tontera, excepto Drácula y Mina. Son los brillantes de ahí del libro, ¿no? Y fíjense en esto, los fluidos para salvar a Lucy Westenra, lo que hacen es que los fluidos masculinos, la sangre, son inyectados en mujeres. Otra vez esta idea sexual, ¿no? Algo que se clava en tu cuerpo Sí. y un fluido penetra en ti. Otra lectura sexual de la novela, ¿no? Hay muchas más, no quiero hablar más de eso, pero hay una transgresión de los géneros ahí. El mismo Drácula, ¿no? Que dice, ese hombre me pertenece, es mío, no lo molesten. También hay un apetito sexual, inevitablemente. O sea, de algún modo Harker, en la serie de la BBC, la reciente serie de la BBC, queda en evidencia eso de que ha sido violentado sexualmente por el vampiro, porque le preguntan, ¿usted tuvo sexo Claro. con el vampiro? Al principio, que es algo que elide, pero no elide en términos de decirlo Stoker, pero lo insinúa todo el rato. Lo que ellas le iban a hacer a Harker, lo iba a hacer él y quizás más, porque uno intuye que lo que ellas hacen es succionarle la sangre, pero hay una cosa sexual ahí, que en la película de Coppola sí se ve en esa Claro que escena sí. muy bien. Bueno, yo quiero ahora terminar, yo soy un fan de los cómics, entonces quiero recomendarles algunas lecturas, si algunos no lo conocen. El famoso La tumba de Drácula, o Tomb of Dracula, de Roy Thomas, Jerry Conway y Gene Colan, del 72. No es la historia de Drácula en rigor, pero es bellísimo, cómo está retratado el vampiro. Miren, siempre está como con esas líneas muy sensuales y con esa neblina que no, es brillante. Gene Colan acá y Jerry Conway, junto con Roy Thomas, hicieron un trabajo maravilloso. Se llama La tumba de Drácula, no es una serie que no es muy larga, y es un vampiro, un Drácula en la era contemporánea, pero es muy bueno. Otra cosa que les recomiendo es el Drácula de Fernando Fernández, que es este libraco espectacular, por varias razones. Es una adaptación muy fiel a la novela, pero además es pictórico. Cada una de las páginas, este tipo estaba loco y pintaba cuadros. No son viñetas, son cuadros que después se le incorpora como unidad gráfica en la página. Y son todos retratos pictóricos. Es un libro bellísimo del Oh, qué 82 de bonito. Drácula. Otra cosa que les recomiendo es el Conte Drácula. Ahí dice Conte porque está en francés y este otro está en italiano. El Conte Drácula de Guido Crepax, del 87, el creador de varias historietas también eróticas. Esta es otra portada, diferente. Aquí tengo la copia de este libro, en donde van a ver una adaptación de la novela también muy sui generis de parte de este gran artista de historietas italiano ya desaparecido, desgraciadamente. Ahí está la versión In Sono Drácula, dice ahí, ¿no? Guido Crepax es un gran historietista italiano, y aquí vemos, ahí también otra vez, ahí en gigante, al vampiro, ¿no? Fíjense cómo las alas translúcidas del vampiro, detrás de esas alas translúcidas se ofrece esta mujer, ¿no es cierto?, para el placer de este ser siniestro. Y después les recomiendo también de Roy Thomas y Mike Mignola del 92, la adaptación de Bram Stoker. Algunos dicen incluso que el cómic es aún mejor que la película por los hallazgos gráficos que tiene. Aquí tenemos la escena, la famosa escena. Ahí está Keanu Reeves de Harker mirando como el vampiro va bajando por la muralla, ¿no? Qué Recomiendo. buena escena. Qué buena escena esa. Hay dos versiones de esta historieta, una a color y otra en blanco y negro. Yo recomiendo ambas. Y aquí una recomendación de mi amigo Jaime Coloma. Yo no conocía esta versión de la BBC, que es el Count Drácula, protagonizado por Louis Jourdan, el francés, de 1977, que es brillante porque es una adaptación, si bien se toma pequeñas licencias en los diálogos,
Es una muy buena adaptación, quizás algunos dicen, sobre todo el propio Skal, en la biografía de Stoker, dice que es la más fiel adaptación de la novela que ha visto alguna vez. Este es el Exacto, famoso Louis Jourdan, exactamente. gran actor. Ahí también reproduje la escena en que está bajando. Ahí está mirando los Harker por la ventana y está bajando este Drácula. Este es un gran actor. ¿Eh? Aquí es un papel brillante que hace Louis Jourdan. Y también les recomiendo. Ah, no, nada que ver. Hasta ahí llegaba. Yo quiero compartirles ahora también, mientras si no hay preguntas finales, quiero mostrarles otro regalito que les tengo. Otro regalito que les tengo, que es... ¿dónde está? Déjenme ver dónde lo tengo, que no lo encuentro. Quiero mostrarles algo final. No sé si Coloma, mientras tanto, puede hacer alguna pregunta o rellenar un rato. Primero quería saber si hay alguna pregunta para que la escriban en el chat. Y también quería efectivamente recabar un poco en lo que planteaba Carlos. Si logran ver la adaptación de la BBC con Louis Jourdan, es realmente espectacular. Ahí ven Es lo que estoy una compartiendo. gran... Dale. ¿Se ve lo que estoy compartiendo ahora? No, Ahí, todavía no se ve, pero ya va a aparecer en algún minuto. ¿se ve? Estoy compartiendo un YouTube, un canal de YouTube. ¿No? ¿No se ve? Todavía no hemos logrado verlo, Carlos. Ah, sí se ve, Quizás... dice Graciela. Se ve. Tú no lo Ah, ves, pero gracias, yo no lo veo. Está miren, bien. aquí les quiero mostrar una pequeña escena de la película de Jourdan, de la película. Me dicen si se escucha, le voy a dar volumen porque a veces me falla. Esta es una escena brillante de la película, vamos a hacer un fragmento. Está subtitulada al español y se encuentra completa en YouTube. No la descarguen porque eso es ilegal, pero pueden verla mientras esté ahí, se puede ver. Y tú, Jaime, también puedes verla. Miren, ahí les voy a mostrar de nuevo. Ponen ahí Drácula 1977. Hay varias versiones, pero esta está subtitulada en HD. Voy a retrocederle un cachito para ver si se escucha o no. Ustedes me dicen si se escucha. ¿Se escuchó? Perfecto. Veamos este fragmento muy Sí, corto del Drácula de Jourdan. Esta era una película para la televisión, ¿eh? Es de la BBC. sí, es para la televisión, efectivamente. Miren esta escena que a mí me gusta mucho. ¿Eh? Escuchen lo que van a decir ahora. Ya. Yo quería mostrar solamente la prestancia de Luis Jourdan acá, brillante, ¿no? Fíjense cómo los diálogos no afectados, sino que con un tono, un Drácula como amenazante, pero pasivamente amenazante, ¿no? Se fijan, no es
ese Drácula más histriónico de Coppola, ¿no es cierto? Ahí se nos estaba colando hacia alguien que estaba comiendo hace rato ahí, aprovechando ya la hora, es la hora de la cena. Bueno, ahí está, ¿no? Parece que ahí te quedaste tan impactado que te paralizaste. Bueno, esta escena es famosa, esta No, fotografía no, que está estoy paralizado, ahí. sigo paralizado. No, esa escena que vimos es brillante, ¿no? Yo creo que define muy bien un tipo de Drácula que a mí me gusta muchísimo. Y lo último, les quiero recomendar otra película, y con esto ya de verdad me despido, porque yo también tengo hambre, y tengo derecho a alimentarme también. Miren, para que no se pierdan, les voy a dejar el link de la película de Drácula, porque yo sé que les va a costar llegar. Se los voy a copiar acá en el chat. Yo espero que cuando esta charla se suba a internet, solo por haber mostrado este fragmento no la vayan a sacar, a borrar, así que por eso les mando el YouTube. Cópialo también ahí, Jaime, porque ahí van a poder ver la película completa, subtitulada, dura 2 horas y media, porque eran 2 capítulos de televisión. Y les quiero dejar otra quiero que busquen también, esta no la van a encontrar en YouTube completa. Ah, no, aquí está completa, pero no está subtitulada. Se llama el Count Jorga, el conde Jorga vampiro, pero se las quiero mostrar por otra razón. No es Drácula en rigor, pero me interesa, ahí la van a ver en pocos segundos, por una cualidad documental que presenta al comienzo, que a mí cuando la vi me impactó mucho. Ah, mira, se me corrió toda la... Vimos el final de la película. Esto es lo que les quiero mostrar. ¿Se ve, no? ¿Me confirman que se ve? ¿Coloma, se ve? Que te confirme el resto porque yo me parece que mi internet está medio lento, entonces van apareciendo de a poco las imágenes. A ti te Perfecto. veo. Se ve, perfecto. Vamos a ver ahora. Este es un fragmento muy cortito del comienzo de la película. Fíjense en esto. Va a haber una voz soft que va a decir algunas cosas y me interesa que vean esto porque lo homologo un poco al Drácula de Nosferatu. Fíjense en la cualidad documental. Aquí pareciera ser esta cámara típicamente setentera, que vemos, ahí están trasladando el vampiro, pero es como trasladar una caja de papas que llegó de otro país, miren el tipo con un camión común y corriente, el traslado del vampiro alejado de todo glamour. Es un vampiro moderno. Así llega el conde Jorga a Estados Unidos. Llega a través de la carretera, en esta serie de lugares que están en los aeropuertos, en este caso el de Los Ángeles. Mire, y ahí esta voz. Lo que me interesa acá es que vean ustedes esta idea que es la misma que utiliza Herzog cuando el propio vampiro, imitando al Nosferatu de Murnau, lleva su propio féretro en una escena casi Sí. grotescamente graciosa, en que está mirando dónde dejo mi ataúd, o sea, ¿qué hago? Y aquí se traslada en un camión que bien podría venir de la Vega chilena. Esa cualidad en que graban a este camión en medio de la ciudad real, sin actores, sino que con gente real y la sigue un automóvil, esa cualidad documental me gusta del comienzo de Jorga, del conde Jorga, que pone al vampiro este de Bram Stoker victoriano en un lugar tan común del siglo XX que es imposible no sentir que el vampiro podría efectivamente estar entre nosotros. Entonces ahí quiero cerrar solamente con esta idea del vampiro que yo decía revivificado en cada época a las cualidades y al sentir y a pensar de cada época, ¿no? Eso. Así concluyo, espero haber arrojado luces, pequeñas luces sobre la vida de Stoker, a pesar de que yo no soy un gran experto en Stoker, y que quizás algunas de ustedes y algunos de ustedes sean aún más expertos, ¿no? Y expertas, pero quería poner algunos puntos pequeños, muy sucintos de la vida de Stoker para dar una dimensión diferente a la novela. Si logré eso, qué bueno, ¿no? Así que muchas gracias. Coloma, ahí te volviste a pegar. ¿Estás ahí? ¿Sigues ¿Estoy vivo? pegado, en serio? Claro, estoy acá, lo que pasa es que estaba sonriente, sonriente y hambriento, como tú. Ya, muchas gracias a ustedes. Eh, Gracias, Carlos, Graciela. Gracias, don Santiago Horror. Parece que Jaime se cayó.
Les quiero No, agradecer no, ¿cómo que me entonces. caí? Estoy Los acá. invito, hay otra charla acá, no recuerdo, creo que es el próximo jueves, ¿no? Si mal no recuerdo, o el miércoles. Melina No, Rapimán va a próximo estar martes. contigo y va a Próximo hablar un martes. poco del vestuario, porque ella es diseñadora y va a hablar un poco del rico vestuario, del diseño de vestuario de la película Entrevista con el vampiro, así que no se vayan. La estética del vampiro, sí. ¿Cuál es el día y la hora, don Santiago Horror, de esa charla? Ah, Exactamente, yo de verdad estoy caído, que sepa. estoy fuera. Martes 8 a las 20:30. Yo voy a estar ahí también viéndola. Ahí volvió Jaime. Gracias, Jaime. Gracias, Santiago Ah, Horror. es que yo estoy impactado. Ahora nos tenemos que ir a cenar. Ya es muy tarde. Son las 10:30. Uf, muchas Son gracias. las 10:30, efectivamente, Me hemos despido estado entonces, dos ahí me quedé horas. pegado, pero sabemos que estás aquí con nosotros. Muchas gracias. Nos vemos pronto en otra charla sobre terror y sobre vampiros. Y recuerden, los libros chilenos, ¿ah? Y este libro también. Muchas gracias. Estoy Ahí se impactado, escucha. sigo pegado, ¿no? No, ahora no, ahora sí. ¿Sigo pegado yo? No, ya no, ahora te No, escuchamos. es que quiero despedirte, pues Carlos, quiero despedirte y quiero además agradecerte tu participación. La verdad es que la charla ha estado interesantísima, estuvimos 2 horas, la gente Uf, estuvo ahí todo el agotador. rato. De verdad, muy interesante lo que contaste. Me parece que abre una nueva mirada al mundo victoriano, a la historia de Stoker y a cómo se constituyó Drácula. Y también, además de despedirte, tú ya mencionaste el próximo martes 8 de diciembre, para los fanáticos de estas crónicas, de estas conversaciones vampíricas, vamos a tener a la artista textil y diseñadora también académica, Melina Rapimán, que nos va a hablar de la estética vampírica en la película, concretamente en la película Entrevista con el vampiro, que además es en sí una nueva versión, un revisitar el mundo vampírico, que tiene mucho que ver también con lo que hemos hablado aquí con Carlos, porque Anne Rice, la escritora de la novela, de la trilogía, Entrevista con el vampiro, Lestat del vampiro y La reina de los condenados, establece también una relación muy particular, homoerótica, entre Louis y Lestat, que me parece que es muy interesante. La película, además, es una película efectivamente bellísima estéticamente, y Melina es notable. Y vamos a Oye, cerrar. Dime, sí, dime, lo dime. único que quiero decir es que todos sabemos y todas sabemos que las lecturas sobre Drácula y sobre Bram Stoker no se acaban acá. Esta es una puerta abierta para que cada uno y cada una siga investigando y hagan cosas con este tema. Y yo quiero también saludar a Jimena del Solar y decirle que me gustó mucho la película que vi en Santiago Horror. Muy buena, me gustó mucho. Me gustó sobre todo un pequeño corto, no recuerdo el nombre, que estaba dentro de la película. Encuentro que es una gran película, véanla si pueden. Ahí no sé si Jimena nos cuenta dónde más se podrá ver, en qué momento, si hay otro estreno por ahí o en alguna otra plataforma. Así que les agradezco y nos vemos entonces. ¿Ya? Muchas gracias. Por supuesto, nos vemos, nos vemos. Gracias a Chao. ustedes, gracias a todos, gracias también por acompañarnos y nos estamos viendo el martes, recuerden, a Sí. las 8:30 en otro conversatorio en estas conversaciones vampíricas. Chao, chao.